que trabaja en el tema desde la autodisciplina. O sea, no es una disciplina como la que cuestionaba Foucault en la obra Vigilar y Castigar, ¿no? Sino que es una disciplina basada en la autodisciplina, que es la que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Es decir, no se trata de imponer un castigo, que en este caso de hecho lo hay, porque si usted sale a la calle le van a dar una prisión de 1 a 3 años, eso dice realmente dice la ley, sino es una construcción, yo diría, desde la racionalidad de las consecuencias de no tomar en cuenta las precauciones sobre esta vida en pandemia que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, quiero hacer un llamado para esto a los compañeros tutores y docentes, de que extrememos las medidas, porque obviamente se trata de la vida misma. Cuando ahorita me pidió hacer una pequeña inducción sobre el significado de un taller complementario, pues yo suponía, y lo primero que se me vino a la mente es el tema de la motivación intrínseca y extrínseca que tanto hablamos a veces en las aulas. Esa motivación que yo entiendo, sobre todo la intrínseca, que es la que queremos que fluya en ustedes justamente para su formación y para ese tipo de talleres. Y buscaba un poco en la mañana yo, ya que me levanté muy pronto, buscaba unas definiciones sobre qué es lo complementario y me encontré que lo complementario según la RAE es lo que sirve de complemento o que complementa. Bueno, hasta ahí dije, bueno, yo no tengo mucha información, es una definición tautológica y digo, bueno, voy a buscar ahora qué es complemento, ¿no? Y resulta que complemento, lo dice la RAE, que es algo que le hace, que le completa, que le vuelve más efectivo o lo vuelve más perfecto. No quiero entrar en el tema de la gramática, de los complementos directos, indirectos, circunstanciales que aprendimos, me acuerdo, en la escuela y en el colegio, o los complementos en la geometría desde los ángulos, pero me parece que al final se logra entender que el complemento es aquello que sirve para ajustar, para calibrar, para repensar, para reconocer y redescubrir. Creo que esa es una condición importante de la formación complementaria. Visto así, esos esfuerzos para ir subsanando aquello que nos falta o las carencias o las compensaciones que hay que hacer en la formación académica, creo que la formación complementaria tiene mucho sentido. Y esta formación complementaria que permite justamente fortalecer conceptos, prácticas, actividades y actitudes, y mirar, como decía un filósofo y científico polaco norteamericano, Alfred Korzybski, estoy leyendo porque es un nombre difícil de interpretar, quien hablaba mucho del tema, del término mapa y territorio. A mí me gusta mucho esta analogía de mapa y territorio. Como señala Korzybski, el mapa es lo que usted va construyendo académicamente su formación durante todos estos años. Algunas veces hemos comentado de esto con mis estudiantes, ¿no? Y es un conjunto de estructuras mentales a partir de la práctica, de lo que usted lee, de lo que usted analiza, de lo que usted reflexiona. ¿Para qué? Para construir una especie de constructo sobre el cual usted interviene en una práctica. Entonces, ese mapa mental que usted hace es justamente lo que queremos trabajar ahora, mejorar ese mapa mental a través de este tipo de talleres que me parece que son absolutamente importantes. Entonces, me he permitido usar esta analogía del mapa y territorio porque creo que es una cuestión muy importante para entender que lo que estamos haciendo en la facultad es tratando de formar al máximo el mapa, porque obviamente el mapa no es del territorio, como decía el mismo autor, ¿no? Para eso sirve la formación complementaria, para eso sirve la autoformación de ustedes también, para justamente no confundir entre lo que es el mapa y la propia realidad. Bienvenidos a este taller, compañeros y compañeras estudiantes, pues, y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Antonio. Continuando con la agenda, le invitamos también a la magíster Ruth Clavijo, ella es subdecana de la facultad, quien nos va a abordar un poquito a sí mismo sobre la importancia de las prácticas de servicio comunitario dentro de nuestra formación. Ruthcita. Muy buenos días, estimada Soledad. Buenos días, señor decano, estimado Guido, las compañeras docentes, Isabel, Paola, Xiomi, que también creo que participan de estos procesos. A todas las que están organizando este proceso, pues felicitarles en primera instancia, ¿no? A todos los jóvenes estudiantes y a los participantes, pues desearles que tengan una jornada bastante interesante y que aprovechen de estas experiencias que se desarrollan desde los distintos espacios de la facultad. Justo ayer nomás estaba recordando a propósito de la invitación que hacía Soledad, de una lectura que revisaba hace algún tiempo. Yo soy muy seguidora de Paulo Freire
me ha gustado leer, incluso algunos compañeros a la facultad me decían, ella ama a Freire, me solían decir algunos compañeros docentes, ¿no? Y a propósito de esto me acordaba de a una frase que me permití volver a tomar el texto de que leí alguna vez, que era Pedagogía de la Indignación, y decía Paulo Freire, ¿no? La educación tiene sentido porque el mundo no necesariamente es esto o aquello que está ahí. Y decía, y porque somos proyectos y tenemos proyectos para el mundo que surgen de nuestros sueños y deseos. La educación tiene sentido más bien porque mujeres y hombres aprendieron que se hacen y rehacen aprendiendo y pudieron asumirse como seres capaces de saber qué saben y también qué no saben. La conciencia del mundo y de mí hacen ser no solo en el mundo, sino con él y con otros, capaces de intervenir en él y no solo de adaptarme a él. Cambiar el mundo es tan difícil como posible. Entonces me acordaba de esta frase y pensaba que la participación de los estudiantes en estos procesos de formación, en lo que son proyectos comunitarios, es un proceso sustantivo de la universidad en general y de la Facultad de Psicología en particular, puesto que no solo facilita la formación de los estudiantes de nuestra carrera, sino que además les proporciona muchísimas competencias, ¿no? Para que puedan desempeñarse ya cuando sean profesionales, pero sobre todo les ayuda en la formación de competencias fundamentales de nuestros profesionales, que es la prevención y la promoción. Sí, yo creo que estos proyectos están en consonancia absoluta con esas funciones esenciales de la formación de nuestros psicólogos, ¿no? La realización de proyectos a través de la participación activa, la intervención aprovechando las oportunidades que brinda la comunidad, promoviendo de la mejor manera actividades que posibilite a todos nuestros estudiantes poner en práctica lo que van aprendiendo en las aulas universitarias. Entonces, con esto yo quisiera pues sumarme a las palabras de Guido, a las palabras de nuestro decano que decía, son espacios para aprovechar, son espacios para construir, son espacios para aprender y también, retomando lo que decía Freire, son espacios también para pensar en cambiar nuestro contexto, nuestra realidad. Cambiar el mundo es tan difícil, pero también es posible, decía él, ¿no? Esa es la frase que les leía un poco al inicio. Dejarles pues con el mejor de los deseos que aprovechen esta jornada y nuevamente felicitarles a nuestras compañeras docentes que están trabajando en este proceso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Ruthcita. Y bueno, muchas gracias también a todas nuestras autoridades que nos han estado acompañando en esta mañana. Más bien para dar inicio y para continuar con nuestra agenda, ¿no? Más bien, este proceso estará la primera parte acompañado por nuestra coordinadora de vinculación, Xiomara Ortiz, quien ya le vamos a escuchar en unos minutitos. Y la segunda parte, un poquito vamos a revisar algunas técnicas y algunas herramientas ya de manera más práctica para que ustedes tengan como complemento para la elaboración de sus diagnósticos en los diferentes procesos que estamos realizando y acompañando, ¿sí? Entonces, más bien, compañeros, bienvenidos nuevamente. A continuación, les presentamos también esta parte con la magíster Xiomara Ortiz. Ella es coordinadora de vinculación de la facultad, quien nos va a abordar el diagnóstico psicosocial dentro de los procesos de intervención. Xiomi. Muchas gracias. Buenos días, estimado señor decano Antonito, señora subdecana Ruthcita, estimado Guido, director de la carrera de psicología, Sole, coordinadora de prácticas, así como todos los docentes, Pao, Isa, que nos acompañan en esta mañana, queridos y queridas estudiantes, tanto de la carrera de psicología como de la carrera de orientación familiar. Bueno, sean bienvenidos a este espacio. Espero que lo que vaya a ser mi presentación pueda ser de utilidad para ustedes. Quisiera pedirles antes de empezar, yo voy a hablar un poco de la parte teórica de lo que es el diagnóstico psicosocial. Quisiera pedirles como para que no sea muy aburrido y realmente constituya un buen espacio, que vayamos participando. Sí, si es que yo voy a ir haciendo algunas preguntas, les pido por favor que quienes quieren responder alcen la mano por cuestiones ya un poco más de orden. Entonces, Sol, si me permites proyectar, por favor. Ya está, Xiomi, perdón. Gracias. Pero un ratito que me salió de la presentación.
Listo. Bueno, lo que me corresponde en esta mañana es hablar un poco sobre el diagnóstico psicosocial dentro de los procesos de intervención. Entonces, haciendo una división, vamos a surgir o vamos a partir de lo general, que es la intervención psicosocial como tal. Tomando las palabras del señor decano, es una intervención psicosocial y con esto quisiera empezar porque esto es lo que nos diferencia de otras disciplinas que también trabajan dentro de las ciencias sociales. Lo psicosocial, justamente estamos trabajando dentro de la psicología, relacionada lógicamente al comportamiento humano. Entonces, ¿cómo a través de estos proyectos de intervención psicosocial hacemos que las personas cambien de actitud, que las personas tomen conciencia, por decirlo de alguna forma, de las cosas o de las actividades o de los problemas que ellos estén teniendo para cambiar esta realidad? Como decía el señor decano, ahora nos han obligado a estar en confinamiento, pero si no hubiera pasado esto, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en este momento? Que es alarmante. Hay niños ya hospitalizados en UCI, hay jóvenes que están contagiados y lastimosamente hay algunos que ya han fallecido. Y al inicio de la pandemia se mencionaba que esto afectaba únicamente a los adultos mayores, ¿no? Y esta falta de conciencia hizo que no solo se vean afectados de ellos, sino prácticamente toda la población. Entonces, es de esto, la intervención psicosocial tiene este componente de lo psicológico, del comportamiento, de lo cognitivo, de lo conductual. Con ese pequeño antecedente, quisiera empezar esta presentación hablando de lo que es la intervención psicosocial. ¿Qué es la intervención psicosocial? Y a mí me gustaría consultarles a ustedes, queridos y queridas estudiantes, ¿qué entendemos por intervención psicosocial? Porque recuerden que ya estamos haciendo el segundo ciclo de las prácticas de servicio comunitario y ya hemos ido viendo algunos elementos de lo que es la intervención psicosocial. No sé si alguien quisiera ayudarnos con una idea de lo que es la intervención psicosocial. Alguien que se anime. Bueno, esperemos que más adelante estemos un poquito ya con más confianza. A ver, la intervención psicosocial, de acuerdo a Amalio Blanco, que es uno de los autores con los que trabajamos dentro de la psicología social, menciona que es un proceso de gestión de cambio, ¿no? Con la intervención psicosocial buscamos una transformación social, buscamos un cambio de las cosas que se están viendo como perjudiciales para la comunidad, para un grupo de personas. La intervención psicosocial, su objetivo es buscar el bienestar de las personas, alcanzar el bienestar de las personas y justamente salir de ese problema en el que están las personas. Autores también, por ejemplo, como Alipio Sánchez mencionan que la intervención psicosocial es una intervención comunitaria, que lo que busca es la emancipación de las personas. La emancipación, que las personas justamente desde este componente psicológico cambien esa forma de ver la realidad. En vez de ver problema, vean una oportunidad, por decirlo de alguna forma, vean una oportunidad, en vez de ver que es mala suerte en la que nacieron, que es culpa de algún Dios, dice Amalio Blanco, caprichoso, que les castigó de esa forma y que por eso están en medio de la pobreza, en medio de la vulnerabilidad. Cambiar esa forma de ver, cambiar de que el Estado, por ejemplo, o el presidente es buena gente porque por ahí hizo la cancha en la comunidad, sino más bien verle desde esa perspectiva de que quien es presidente asume una responsabilidad con todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen la obligación de hacer que se cumplan o se garantizan los derechos de las personas. Entonces, Amalio Blanco menciona la intervención psicosocial es un proceso de gestión de cambio. ¿Cambio en qué sentido? Primero busca promover el bienestar de las personas, busca promover el desarrollo de las personas y las comunidades. Con la intervención psicosocial buscamos que las comunidades se cohesionen, que las comunidades se fortalezcan. Por eso, de hecho, una de las dimensiones que tiene la intervención psicosocial o la intervención comunitaria es esta dimensión política, porque al fin y al cabo es una acción ciudadana, se busca que la gente se fortalezca, que la gente se une, se organice la comunidad y comiencen a reclamar porque se garanticen sus derechos. De esa forma no es que ya fue la mala suerte que nací siendo pobre y vivo en medio de la basura porque es la realidad que nos ha tocado, no, sino es justamente este cambio de mirada que hace que las personas exijan porque se cumplan sus derechos. Desde ahí, este componente de la dimensión política que tiene la intervención psicosocial, a más de la dimensión
ética, de la dimensión ontológica que también tiene. Entonces, a manera muy general podríamos decir que la intervención es planificar con los participantes acciones para prevenir o reducir el impacto de algo que entendemos perjudicial para su bienestar. Aquí hay otro elemento clave, chicos y chicas, que es planificar con los participantes. La intervención psicosocial se caracteriza por eso, porque las relaciones son horizontales. Aquí las cosas las hacemos con la gente de la comunidad. Y ahí hay una diferencia, ¿no?, entre dos conceptos que se utilizan dentro del ámbito social con bastante fuerza, lo que es la aplicación y lo que es la intervención. En la aplicación básicamente utilizamos un modelo teórico y eso aplicamos sobre un grupo de personas para ver si la teoría realmente es cierta, qué cosas se podrían cambiar de esa teoría. La intervención es que todas las cosas que vamos a hacer en el proyecto de intervención como tal, se tienen que hacer con la gente de la comunidad. Eso es un elemento esencial. No puedo planificar como generalmente decimos desde el escritorio. Planifico desde el escritorio un cambio, no sé, en la ley de educación, me estoy inventando un ejemplo, sino estos cambios tienen que ser tomados en cuenta la participación de la gente, que la gente exprese su voz. Y ahí es el tema de las metodologías participativas que más adelante van a exponer la Sol y la Pau. Entonces, no se vayan a olvidar, es necesario tomar en cuenta, es indispensable tomar en cuenta a los participantes, lo que la gente opina, lo que la gente siente, lo que la gente piensa en todo el proceso, no únicamente en esta parte del diagnóstico psicosocial, que es de lo que voy a hablar yo, sino en todo el proceso, lo que mencionan los participantes es sobre lo que tenemos que trabajar. De hecho, nosotros acompañamos en el proceso, ¿no? Al fin y al cabo, los que terminan decidiendo sobre qué se tiene que intervenir y sobre lo que no se va a intervenir es la misma gente de la comunidad. Ese es un elemento sustancial dentro de la intervención psicosocial. Bueno, aquí otro concepto de Nelson y Prejestensky. Estos autores mencionan que la intervención centra su interés en liberar de la opresión a los más desfavorecidos y en acompañarlos en su búsqueda de liberación y bienestar. Ese es otro de los conceptos que la señora subdecana Ruchita había mencionado. Dentro de la intervención psicosocial y dentro de la psicología comunitaria se trabaja mucho autores como Paulo Freire, está la psicología del oprimido, es la psicología de la liberación, la educación popular, justamente esto de la educación popular, que nos enseña que no todas las personas conocemos todo de todo, ni que nadie ignora todo. Siempre las personas tenemos algún conocimiento. De hecho, Paulo Freire dice que el conocimiento es el resultado de esa intersubjetividad que se da entre las relaciones de las personas. Ese es el conocimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que otro de los elementos de la intervención psicosocial es considerar o es recordar que la gente de la comunidad, por más que sea una comunidad que viva en situaciones de vulnerabilidad, que estemos hablando con gente que sea de escasos recursos, es gente que también tiene conocimientos. Y la intervención psicosocial nos invita a que la relación entre el interventor o el facilitador, el psicólogo o también los compañeros de orientación familiar sea la relación horizontal. Es decir, no porque usted es profesional, porque usted ha accedido a la educación, ocupa un puesto jerárquico frente a la gente de la comunidad. Aquí, en la intervención psicosocial, en la psicología comunitaria, es claro y nos dicen, las personas de la comunidad tienen también capacidades, tienen también potencialidades. Y la intervención psicosocial es justamente contribuirles a que la gente reconozca que tiene esas competencias, que tiene esas capacidades y que también tiene conocimientos. Entonces, es ver que el conocimiento no está centrado solamente en las personas que han accedido o que hemos accedido a la educación. La intervención psicosocial y la psicología comunitaria hablan mucho de lo que se llama la validación del conocimiento popular. La gente de la comunidad tiene conocimientos, el conocimiento no es que está centrado solamente en el investigador, en el científico, sino también la gente. De hecho, la intervención psicosocial motiva a que se combine el conocimiento científico con el conocimiento popular y ahí se produzca realmente un conocimiento que aporte a la sociedad como tal. Hasta aquí quisiera preguntar si es que hay alguna pregunta, algún comentario, si está
quedando medio claro. Todo claro, Xiaomi. Muchas gracias, Cami. Bien, Xiomara. Antonito. Y solamente quería hacer un pequeño comentario sobre este tema que es importante y que creo que también implica mucha reflexión sobre la intervención psicosocial. Sin ser un experto en los temas teóricos, quería comentarles rápidamente una experiencia que tuvimos hace unos años cuando hacíamos trabajo de acompañamiento, por decirlo así, en una comunidad de Saraguro, básicamente Saraguro en una escuela llamada Inti Raymi y en otra escuela llamada Inca Samana. Eh, Nos invitaron a hacer una participación desde el apoyo psicopedagógico a esta comunidad educativa cuando funcionaba la educación bilingüe y la educación allí era de espacios más abiertos, el modelo de Montessori. Y la facultad fuimos un grupo de voluntarios en realidad, yo como docente y algunos estudiantes que me acompañaban para hacer la práctica preprofesional y ocurrió una cosa bien interesante allí. Solamente les resumo para no alargar el tema. Luego de haber estado 2 años en esa comunidad, más bien decidimos ya salir porque realmente lo que la facultad podía aportar ya no era mucho en realidad. Es decir, la facultad aprendió más de lo que pudo haber enseñado y eso lo agradecemos y reconocemos que las comunidades, muchas de ellas cuando están organizadas y cuando tienen consolidados unos objetivos y unos planes claros de vida, más bien son lecciones que nos enseñan. Esa fue una experiencia realmente absolutamente importante para mi persona y para muchos estudiantes quienes reconocimos que muchísimas veces se aprende más de lo que se enseña y eso es algo realmente fundamental. Lo otro que quiero comentar un poco es el tema de quién libera a quién. Es una reflexión que hay que hacer con los compañeros estudiantes. Es decir, es la academia la que libera el pensamiento que a veces está restringido por parte de las clases sociales, o quién libera a quién. Es un tema muy importante. Y eso realmente hay que debatirlo, y cuando vemos también una lista política que tiene la psicología social, sobre eso también hay que repensar. Y en la psicología hay un concepto clave que ustedes conocen y lo deben manejar profundamente. El objetivo de la psicología básicamente es desarrollar autonomía psicológica y personal en el ser humano. Y esa autonomía es la autonomía responsable. Y significa también una formación también académica de las personas, porque eso es también absolutamente clave, la educación, la formación, la lectura, la reflexión y la posibilidad de cuestionarnos todo lo que digamos. No solamente pensar en que porque un autor señala que esto es liberación, tengamos que pensar que sea así. Veamos cuáles son sus fuentes, cuáles son sus referencias, cuál es su historia, para entender mejor el tema este de la liberación conjunta, porque nos liberamos todos o nos oprimimos todos. Eso nomás como mensaje, ya que me llamó la atención lo que usted decía. Gracias. Muchas gracias, Antonito. Sí, justamente la intervención psicosocial nos invita a eso, ¿no? A reflexionar que el conocimiento también tiene la gente de la comunidad y que de hecho es como un intercambio de conocimientos. Hay algunas experiencias interesantes que llevan a cabo en otras universidades sobre encuentro de saberes, ¿no? Como la persona de la comunidad, el chamán, por ejemplo, le hacen participar en encuentros académicos y está el médico y es como un intercambio de conocimientos. Igual ha pasado en la experiencia de psicología social, mucha gente que trabaja el tema de participación sin tener conocimientos profesionales, por decirlo de alguna forma, sino que han surgido de su experiencia y que trabajan liderazgo, participación. Es bastante interesante. Entonces, la gente de la comunidad también tiene conocimientos y eso es necesario tenerlo siempre en cuenta, no para subestimar las capacidades de estas personas. Otro de los elementos que nos menciona la intervención psicosocial es un modelo de sujeto sociohistórico y activo. ¿A qué quiero llegar con eso? Es que la psicología social menciona que atrás de los seres humanos existe toda una construcción de esa realidad. Existen procesos de por qué la gente llegó a las condiciones en las que está. Entonces, antes de hacer una intervención psicosocial, nos invita a reflexionar por qué, por ejemplo, las personas han dejado de organizarse, en qué momento las personas se organizan, por qué, por ejemplo, se organizan para hacer el festival de Navidad, pero por qué no se organizan cuando son temas educativos. Entonces, tenemos que ir viendo cuál ha sido esta construcción histórica para que la gente llegue a estar donde está. Incluso se menciona sobre por qué la comunidad se llama como se llama, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Por ejemplo, ¿por qué Sevilla de Oro se llama Sevilla de Oro?
qué fue lo que sucedió. Todos estos aspectos son importantes, es una construcción histórica de por qué las personas llegaron a estar en la situación en la que se encuentran. Lo otro es tener en cuenta un modelo de salud alejado de la enfermedad y centrado en el bienestar. La intervención psicosocial, el objetivo de la intervención psicosocial es el bienestar como tal, pero este bienestar no centrado en la salud, no centrado en la salud. Bueno, aquí se habla del bienestar desde el ámbito psicológico, desde el ámbito social y desde el ámbito individual también, pero eso es un tema que nos tocaría abordarlo con mayor detenimiento. Y lo otro es considerar que el dominio de la intervención psicosocial no está centrado únicamente en el individuo, sino en el grupo, sino en el medio. Aquí Kurt Lewin, por ejemplo, mencionaba que las intervenciones que dan mejores resultados son las que se trabajan en grupo, porque el grupo tiene una influencia sobre el comportamiento individual. Por eso es que la intervención psicosocial, ustedes van a ver sus prácticas de servicio comunitario, ustedes están trabajando con grupos, no están atendiendo un caso en particular, sino es grupo de padres de familia, grupo de niños, grupo de jóvenes, grupos de adolescentes, porque desde este enfoque el grupo es el que genera el cambio como tal. Con estos pequeños antecedentes de lo que es la intervención psicosocial, quisiera mencionarles que la intervención psicosocial tiene unos pasos, ¿no? Algunos autores lo detallan más. Ya, que le vaya muy bien, Antonito. Ya, a ver, algunos autores consideran otros pasos, generalmente están relacionados a estos, ¿no? Otros tienen uno más, otros tienen uno menos. Aquí yo les he colocado y he querido hacer énfasis que los fases en el proceso de intervención que yo he colocado en esta lámina son según estas autoras que se llaman Mayo y Lafrance. Hay, por ejemplo, un autor que se trabaja muchísimo dentro de la psicología comunitaria, que es Fals Borda, es un colombiano, él tiene otros pasos. Ya Alipio Sánchez menciona otros pasos, pero a manera general, los pasos que hay que hacer para una intervención psicosocial son estos son los pasos. ¿Ya? El primer paso es el análisis del sistema social. Está aquí con rojo porque justamente aquí es donde hacemos el diagnóstico. El segundo paso es el diseño, ejecución y supervisión de la planificación como tal, ¿no? Del proyecto de intervención como tal. El tercer paso es la diseminación de la intervención y el cuarto paso es la evaluación de la intervención. Estos son los pasos que se llevan a cabo para hacer una intervención psicosocial, que es lo que ustedes están haciendo en este momento en sus prácticas de servicio comunitario. Eso sí quisiera hacer mucho énfasis. Estos son los pasos. En todo proyecto de intervención psicosocial que yo vaya a hacer, tengo que guiarme por estos pasos. Como les decía, estos son los pasos que yo tomé de estas autoras. Sin embargo, ustedes podrían fijarse en los pasos, no sé, de Tomás Villasante, es un español que trabaja también estos temas, está Fals Borda, bueno, hay Amalio Blanco y algunos autores que mencionan los pasos de la intervención psicosocial, pero de manera general se centran en estos cuatro. Entonces, el primero es el análisis del sistema social, que es básicamente el diagnóstico. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Aquí sí me gustaría escucharles, por favor. ¿Por qué es importante el diagnóstico? ¿O para qué nos sirve el diagnóstico? Nos permite conocer las necesidades que tiene determinado grupo o comunidad. Perfecto, nos permite, muy bien Gaby, muchas gracias, nos permite conocer las necesidades que tiene un grupo, ¿no es cierto?, en específico. ¿Por qué más? Mateo. Piensa también que es para determinar con precisión las problemáticas que tiene una comunidad. Ya, para determinar las problemáticas que tiene la comunidad. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, haciendo una pequeña como relación, ¿no? ¿Por qué vamos al médico? Generalmente, ¿por qué vamos al médico? Porque ya estamos enfermos. Ya, muy bien. Paola decía porque estamos enfermos. Estamos enfermos, nos está doliendo algo y llegamos al médico. ¿Qué es lo que dice el médico? El médico nos ve y nos dice, a ver, Cami, ¿usted está con esto? ¿O qué hace el médico? Nos pregunta nuestros síntomas, cómo nos hemos sentido, si me duele algo. Exactamente. Nos comienza a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuándo le empezó el dolor?
desde cuándo se siente así, en qué hora del día le duele más, incluso nos comienza a preguntar cuáles son nuestros antecedentes, ¿no? Dice, en su casa ha habido familiares con diabetes, con insuficiencia renal, en el caso de las mujeres nos preguntan cuándo fue su última menstruación, todos esos datos que son importantes para que el médico haga el diagnóstico, para que conozca cuál es el malestar que estamos sintiendo y sobre eso él haga su evaluación y diga, bueno, usted está mal de la vesícula y vamos a tener que hacer este procedimiento. Entonces es igual acá, es igual acá. El diagnóstico nos permite conocer cuáles son las necesidades, las problemáticas que tiene la gente en la comunidad para que podamos actuar sobre eso. Como ustedes se fijan, no puedo llevar a cabo ningún proyecto de intervención si yo no hago el diagnóstico, que es esto, que es el análisis del sistema social. Aquí me pregunto también cuáles son los antecedentes de la comunidad. ¿Por qué la gente en Cañar ha migrado demasiado? ¿Qué fue lo que sucedió para que la gente se vaya? Se haya ido ya desde hace años atrás con las olas migratorias y ¿por qué sigue yéndose? ¿Por qué no hay gente en la comunidad? Hay comunidades que realmente no tienen gente, que son gente, están unas 8 o 10 personas en toda la comunidad, otras ya salieron a las ciudades o se fueron del país. ¿Por qué? Aquí me pregunto todo, ¿qué es lo que le pasa a la comunidad? Sin diagnóstico, y si el diagnóstico no está bien elaborado, no puedo hacer un buen plan de intervención. Eso de ahí sí es clave. La forma en la que yo haga el diagnóstico, la forma en que yo entienda y comprenda la realidad de esas personas, es la forma en la que luego yo voy a plantear la intervención. Y recuerden, chicos, que es intervención psicosocial. Vuelvo a mencionar esto porque este componente psicológico tiene que estar en todo. Ayer conversaba con una profesora y me decía, Xiomi, pero nosotros, por ejemplo, no podemos dar ejercicios físicos para adultos mayores, porque esa no es nuestra área de conocimiento, eso lo hará el fisioterapeuta, ¿no es cierto? Pero nosotros no, porque esa no es nuestra área de conocimiento. Por eso una de las razones es que estas intervenciones psicosociales vayan acompañadas también de otras disciplinas para que los resultados sean mejor. Entonces, a la vez que trabajo el tema de los mismos ejercicios para los adultos mayores, yo puedo estar trabajando también en la parte cognitiva, ¿no? Para que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, regresando al tema del diagnóstico, esta es la parte más importante. Cuando usted hace el diagnóstico, ya puede hacer el plan de intervención y en su plan de intervención usted ya planteará sus objetivos, la metodología que va a aplicar, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los aspectos que es necesario que tenga en cuenta para hacer el diagnóstico o el análisis del sistema social? Primerito, la población con la que va a trabajar. Tiene que tener claro cuál es la población con la que va a trabajar, cuáles son estas características de la población y cuál es el ámbito de intervención. Por ejemplo, la población, voy a trabajar con niños entre 8 a 12 años de la comunidad de Rayo Loma, bueno, y usted va mencionando todas las características, como les suelo decir a los estudiantes, porque esto es necesario, porque las características que tenga esa población van a ser distintas de las características que tengan otros niños. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con niños que estén estudiando en el colegio alemán, que ustedes saben es el colegio más caro de la ciudad, que trabajar con niños, por ejemplo, que sean de la unidad educativa UNEDIT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus realidades son completamente distintas. Entonces es necesario ir describiendo cuáles son estas características que tiene esa población, cuáles son las características que tiene la zona de intervención también, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos llevando el proyecto, este ciclo también, o las prácticas en Amalusa. Amalusa este ciclo se pudo hacer prácticas en Amalusa, el ciclo anterior no, porque ya no había conectividad, se caía cada rato el internet. Eso ya le da una característica a esa comunidad. Ahora estamos pudiendo trabajar porque ya ha mejorado la señal, pero aún así existen algunos inconvenientes. Entonces, todo eso de ahí es importante. El otro punto es detectar y analizar aquellos fenómenos psicosociales susceptibles de conceptualizarse como problema o necesidad social, que va de la mano con el siguiente, que es evaluar las necesidades y o problemas sociales, estableciendo una priorización de objetivos en función del contexto donde se desarrollará la posible intervención. Este paso de aquí, esto de evaluar las necesidades, implica dos pasos. Primero, la aplicación de instrumentos de medida de un área social definida. Aquí, ¿qué instrumentos podría aplicar?
esto ya está relacionado con las metodologías. Usted puede aplicar para levantar el diagnóstico metodología cualitativa, metodología cuantitativa o las metodologías participativas, o incluso usted puede combinar estas tres metodologías. Por los proyectos sociales o en la intervención psicosocial siempre le damos mayor oportunidad o le damos, no oportunidad, más bien priorizamos la metodología participativa. ¿Y por qué la metodología participativa? Porque justamente a través de la participación es que conocemos cuáles son las problemáticas y cuáles son las capacidades también que tienen las personas. Adicional a eso, porque es la gente de la comunidad la que se va a ver favorecida o la que se va a ver perjudicada del proyecto de intervención. Entonces, prácticamente ellos son los protagonistas en todo. Nosotros somos acompañantes, ellos son los protagonistas en todas las cosas que se tienen que hacer. ¿Y por qué nosotros no somos los protagonistas? Primero, porque la realidad es de ellos. Y segundo, porque la intervención psicosocial, el objetivo es acompañarles a la gente en un momento o en un tiempo determinado, pero ya en toda esta intervención le vamos dotando a la gente o vamos potenciando sus competencias, sus capacidades, de tal manera que luego la gente empiece a caminar sola, que empiece ya a caminar sola y el interventor, el facilitador, salga ya de esa comunidad. Me explico, es como los niños. Cuando los niños son pequeños van con sus papás, su papá le enseña a caminar, a que pueda ir al baño, a que coma, a que se lave los dientes, todo. Llega un momento determinado, este niño ya va a la escuela solo, ya pasa 5 horas en la escuela, 6 horas en la escuela solo, en la tarde ya nuevamente está con sus papás y ya va, pero a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo como autonomía, hasta que llega ya a ser joven y ya tiene que estar solo prácticamente, ¿no? Aprende a caminar solo, a tomar sus propias decisiones. Es igual acá con la gente de la comunidad. Le acompañamos y luego tenemos que irnos. Entonces, la gente de la comunidad es la protagonista aquí, es la protagonista. Ellos son los actores principales en todo esto. Ahora bien, esto también es otro aspecto importante dentro del diagnóstico. Las fuentes de información pueden ser objetos o sujetos y su elección estará condicionada por lo que se quiere saber. En el diagnóstico aquí es una recomendación. El diagnóstico usted puede hacerlo con las personas y de hecho es lo más importante trabajar con las personas, pero tampoco se limite solo a eso. Aquí es importante que usted también revise, por ejemplo, qué otros proyectos se han hecho con la comunidad y cuáles fueron los resultados, por qué se salió bien, por qué no salió bien, cuándo fue la última vez que trabajaron en proyectos de intervención allá. Todo eso le da pautas, ¿no? Para que usted pueda saber cuál es el trabajo que van a hacer. Como decía el señor decano hace un momento, estuvimos en una comunidad y la comunidad terminó enseñándonos a nosotros mismos. Entonces, esas cosas son importantes saber por qué la gente está organizada, cómo se han organizado, a qué se dedican, cuáles son los problemas, pero también a qué se dedican en temas de economía, por ejemplo, que están ellos sembrando, que están realizando y cómo les ha ido, todas estas cosas, porque esos ya nos dan elementos importantes. En algunas ocasiones les escucha a la gente de la comunidad que nos dicen, por ejemplo, a veces de tal institución nos quieren enseñar cómo sembrar, pero nosotros ya sabemos sembrar, nos hemos dedicado toda la vida a sembrar brócoli, a sembrar lechuga, entonces a veces nos vienen con cosas y que es necesario comprar productos que ni siquiera sabemos, que ni siquiera conocemos, no tenemos ni plata. Entonces, hacer estos proyectos sin considerar lo que piense la gente, sin saber cuáles son las intervenciones que ya se han hecho anteriormente, pues genera un diagnóstico que no es muy pertinente luego para el trabajo, ¿no? Ya es un diagnóstico que tiene falencias. Como les decía aquí, las metodologías que ustedes pueden emplear es la cualitativa, la cuantitativa y la participativa. En todas estas hay que tomar en cuenta la participación de la gente, la opinión de las personas. Alguien dirá, pero en el tema de lo cuantitativo, si es una encuesta, o sea, ¿cómo le tomo en cuenta a las personas para hacer la encuesta? El criterio de las personas tiene que estar en el momento que usted formula las preguntas para la encuesta, por ejemplo. Ahora, también puede ser que alguien diga por ahí, pero ¿el criterio de quién? ¿De toda la gente de la comunidad? No, ya verán ustedes más adelante que en estos proyectos de intervención usted puede conformar algo que se llama grupo motor. El grupo motor está conformado por los facilitadores, por los interventores,
que en este caso son ustedes, y también por gente de la comunidad, pero ya no es toda la gente de la comunidad, sino un grupo, ¿no? Una comisión que usted forma para que participen o para que le acompañen durante todo el proceso. Como digo, es conformada por gente de la comunidad, por 4 o 5 personas de la comunidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos y chicas? Todo claro, sí. Muchas gracias. Ese es el diagnóstico, preguntarnos qué es lo que le pasa a la gente, qué le duele a la gente, pero una cosa súper importante, no solo pregunto cuáles son las problemáticas, o no solo me entero de cuáles son las problemáticas que tiene la gente, solo las necesidades. También esto de aquí es bien importante. A veces pensamos que la intervención es solo para solventar los problemas. No, también es para conocer cuáles son las potencialidades que tiene la gente, cuáles son los recursos que tiene la gente y que le han hecho frente a los problemas que ya han pasado. Y sobre esos recursos, sobre esas potencialidades, yo puedo hacer mi trabajo de intervención justamente para potenciar aún más lo que ellos ya han venido a trabajar. Estos autores son bastante interesantes, ¿no? Achucarro y San Juan mencionan que los elementos más relevantes en la evaluación de las necesidades o en el diagnóstico es tener en cuenta esto, la documentación sobre las características de la población. ¿Qué características tiene la población? Si son niños, entre qué edades, si se conoce el tema de la nutrición, por ejemplo, o si tienen características, son niños que están con desnutrición, si están accediendo a la educación, cuántos están accediendo a la educación, porque en una comunidad ustedes van a ver que hay niños que sí acceden a la educación y hay otros que no. Y no ahorita porque les falta el internet, sino porque las condiciones en las que viven su familia han hecho que los mayores, por ejemplo, generalmente son los hijos mayores, salgan de la escuela para que trabajen con sus padres. Todo eso es necesario que ustedes tengan claro, ¿no? Tengan claro, tengan muy en cuenta. Esta es la documentación, ¿ve? Esta es la recogida de la información para el diagnóstico que tiene que ver con los documentos que existen sobre esa comunidad. El otro tema que nos mencionan estos autores en la evaluación o en el diagnóstico es el análisis de la comunidad. Aquí voy viendo aquí ya cuáles son los problemas, las necesidades que tiene la comunidad. Y el otro, cuáles son los recursos. ¿Qué recursos tiene la comunidad? Los recursos van desde recursos económicos que puede tener la comunidad, pero también las asociaciones, por ejemplo, si es que hay iglesia, si es que dentro de la iglesia, bueno, ¿quién lidera? Si es que realmente es el párroco o son las personas que apoyan en la iglesia. Todos esos temas son importantes. Si es que hay alguna institución, por ejemplo, del Estado, si está el MIES en esta comunidad, si está el municipio, si hay hospitales, todos estos recursos, todo eso es parte del diagnóstico. Todo eso es parte del diagnóstico. Por ejemplo, en Sevilla de Oro, menciono Sevilla de Oro porque es donde tenemos un proyecto con la SOL y es lo que se me viene más a la mente más rápidamente. En Sevilla de Oro hay centro de salud, claro que hay centro de salud, y también atención odontológica, pero el médico no va todos los días, va 2 días a la semana. El odontólogo tampoco. Entonces, esas ya son características que hacen que la población se encuentre en otra situación. Entonces, si usted quiere un médico y necesita el médico hoy día porque no se aguanta el dolor, pues le toca bajar a Paute. Entonces, todas estas cosas hay que ir viendo. ¿Cuáles son los recursos que tiene la comunidad? Si sufrieron algún catástrofe, por ejemplo, ¿cómo fue la forma en la que solucionaron, la forma en la que salieron? Hay gente de las comunidades que ellos mismos se organizan, no están esperando del Estado, ellos mismos se organizan y levantan sus casas a través de las mingas. Pero hay otra gente, en cambio, lo que pasa con el tema del terremoto, por ejemplo, que da mucha pena, muchas comunidades que no se han levantado, que siguen todavía en refugios, y vean que ya ha pasado 5 años. Entonces, todo esto implica la evaluación de las necesidades, la evaluación o el diagnóstico como tal. Dentro de esto también, chicos y chicas, por favor, es necesario que usted tenga en cuenta la cultura. La cultura es un componente esencial dentro de la intervención psicosocial, porque la cultura es de alguna forma la que nos orienta cómo las personas tenemos que actuar dentro de la cultura. Por eso ustedes ven que hay culturas donde se aceptan unas cosas que nosotros en cambio no lo haríamos jamás, ¿no es cierto? Culturas, por ejemplo, donde adoran a la rata, por ejemplo. Nosotros acá no haríamos eso jamás. Entonces, la cultura modifica, interviene en el comportamiento de las personas. La cultura tiene este componente subjetivo que se llama donde están los valores, donde están las creencias,
donde están las ideas y esas creencias, estos valores hacen que las personas se comporten de una determinada o nos comportemos de una determinada manera. Entonces, cuando usted vaya a hacer una intervención psicosocial, tome en cuenta las características también de esa cultura. ¿Cuáles son las creencias que tiene esa cultura? ¿Cuáles son los valores que tiene esa cultura? Las creencias en varios aspectos, ¿no? En el tema religioso, en el tema de cómo crían a sus hijos, cuáles son esas creencias que tienen. Y ustedes van a ver ahí que hay cosas en la cultura que se han naturalizado, como golpear a los niños, por ejemplo, para que enderecen su camino, sabemos que eso es violencia. Van ustedes también viendo cuáles son las cosas que la cultura ha naturalizado, y con la intervención lo que tenemos que hacer es desnaturalizar, que llama el mismo Paulo Freire, ¿no? Este proceso de desnaturalización o concientización, que la gente vaya viendo que pues, no es normal o natural golpear a los hijos. Entonces, tengan en cuenta, por favor, la cultura, elementos culturales, ¿no? Eso es súper importante. Ya como para ir haciendo cerrar, para no cansarles mucho, consideraciones finales. La gente tiene que ser protagonista, esto ya habíamos conversado. Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen en qué forma se hace el proceso y con qué medios contamos por ello. Por eso en el diagnóstico vemos con qué medios tenemos, qué recursos tiene la gente de la comunidad, porque si no caemos también en algo que se llama asistencialismo. Y la intervención psicosocial no es asistencialismo, no es darle haciendo las cosas a la gente. La intervención psicosocial busca potenciar las capacidades de la gente para que la gente alcance el bienestar. Entonces, ¿qué recursos tiene la gente en la comunidad? Y van a ver que la gente tiene recursos en la comunidad y tiene varios, y no necesariamente son recursos económicos, pero recursos en el tema de convocatorias, en el tema de unirse, en el tema de apoyarse entre vecinos, en el tema de la lealtad, la honestidad. Hay varios recursos adicionales a las asociaciones que ellos hayan conformado, etc. Todo esto se trabaja de forma colectiva. Ojo, siempre trabajamos en temas de grupos, ¿no? Siempre con grupos. Bueno, y eso nos lleva ya a la segunda etapa de un proceso de intervención que ya tiene que ver con el plan, ¿no? Con el plan de intervención, que es otra cosa. En este taller nos vamos a centrar en lo que es el diagnóstico y las metodologías participativas que van a hablar las compañeras. Como última recomendación, antes de llevar a cabo el proyecto de intervención, siempre pregúntese qué le pasa a la comunidad, pero qué capacidades tiene usted para apoyar a esa comunidad, que es importante. Sol, ¿algo me dijiste, Sol? No, creo que por ahí más bien se cruzó con el audio de alguien. Yo no dije nada. Bueno, y en todo esto, fíjese, el diagnóstico es extenso. En el diagnóstico uno ve documentos, en el diagnóstico usted tiene que convocar a la gente para asambleas. En esas asambleas usted, o en esos talleres, usted aplica las metodologías participativas, pero también es necesario para el diagnóstico salir al campo, a la calle, escuchar a la gente, sentarse en el parque y ver cómo la gente está, cómo la gente actúa, qué días la gente se organiza. Si entre semana no sale nadie, pero salen solo los domingos a hacer la venta de sus productos, todas estas cosas es importante. Ir caminando, ¿no? Es algo que se llama el transecto o recorrido participativo, les suelo decir yo. Usted va caminando por la comunidad y va viendo qué es lo que hace la gente, sabiendo cuáles son sus problemas, cuáles son sus potencialidades, va identificando quiénes pueden ser actores estratégicos que le vayan a apoyar en el proceso, pero también identifica cuáles son esos líderes negativos que le vayan a poner la piedra en el camino para que las cosas no salgan bien, ¿no? Va viendo que hay gente que tiene mucha mayor influencia que el presidente de la Junta, por ejemplo, que el presidente de la Junta no es muy querido por la comunidad. O sea, y usted dice, bueno, entonces si yo puedo hacer una alianza con este señor, realmente me irá bien. Si ya no es muy querido, sabemos que no va a haber muy buenos resultados, ¿no es cierto? Voy por otro lado, por otro lado llego por otras vías. Ya para concluir, Santiago Serrano, esto ya les había mencionado, la gente de la comunidad es la que, y esto copié tal cual, ¿no? Incluso es una captura de pantalla del libro, la comunidad tiene el derecho a decidir qué temas se va a intervenir y qué se va a investigar. La comunidad es quien más se ve afectada por cualquier tipo de intervención o investigación. Por lo tanto, siempre tiene que haber el consentimiento de la comunidad.
la comunidad posee recursos propios para realizar sus propias intervenciones. Entonces, no solamente tenemos esta mirada de las necesidades que tiene la comunidad, sino también de cuáles son los recursos, de cuáles son las potencialidades. Y el rol del profesional en este trabajo debe ser de facilitador y no de un experto. No le vamos a decir a la gente cómo tiene que vivir o qué es lo que tiene que hacer para alcanzar el bienestar. Solamente le acompañamos en el proceso. Entonces, como ustedes ven, el diagnóstico es lo esencial dentro de todo proyecto de intervención. Si el diagnóstico no está bien elaborado, pues el plan de intervención no va a ser lo más pertinente. Ahora, por la modalidad virtual, hemos estado haciendo estos diagnósticos a través de la virtualidad, pero ustedes ya han escuchado que la gente va mencionando sobre qué temas les gustaría trabajar, cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades que ya la otra vez nos decía una profesora, una rectora de una institución educativa, los chicos no están accediendo a las clases, y no porque no tengan una tablet o un aparato tecnológico, no es de eso, porque les dieron. Al inicio no tenían, y aquí se hicieron las gestiones y les dieron. Pero más bien les dieron, y esto nos surgió otro problema, porque ahora están dedicados a jugar tales juegos, y ya no participan y no quieren estar en las clases. Más vemos que es un tema de desmotivación frente a los estudios, que el no tener conectividad. Entonces son cosas súper importantes. Y ya en la marcha, ya cuando ustedes desarrollen su proyecto de intervención, el diagnóstico no es algo que ustedes solo hacen en la primera etapa y ya. El diagnóstico se va haciendo como todo el proyecto, todo el plan de intervención, ya no con la misma rigurosidad o con la misma rigurosidad de la primera vez que ustedes hacen el diagnóstico, sino que a medida que ustedes van haciendo la intervención, la gente va diciendo nuevas necesidades, nuevas problemáticas, y a veces nos toca ir haciendo los ajustes, ¿no?, en el plan de intervención a esas cosas. Eso es, chicos y chicas, por mi parte. Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estoy a las órdenes. ¿No hay preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta realmente que me surgió durante la exposición. ¿Cómo sabemos si el diagnóstico está bien realizado para poder realizar una intervención? Porque me imagino que a veces se puede diagnosticar mal cómo está la comunidad, entonces eso nos lleva a que nosotros también actuemos de una manera no tan correcta. Entonces, ¿cómo podemos verificar que el diagnóstico es correcto? Muy bien, gracias, Brano, qué excelente pregunta. En todo el proceso del diagnóstico, del plan de intervención, cuando ya acaben y hagan la evaluación, en todo se tiene que considerar la devolución de la información. ¿Qué quiere decir eso? Es como presentarle el informe a la comunidad de lo que usted está haciendo. Entonces, elabora ya el diagnóstico lo elabora aplicando entrevistas, aplicando sociodramas en estos talleres participativos, ¿no?, que más adelante les van a mencionar las compañeras. Aplican un montón de técnicas, ustedes ya hacen el diagnóstico, revisan esta documentación que les decía, ¿no?, los proyectos, hasta el presupuesto incluso que tienen dentro del municipio para que les apoyen con el proyecto. Todos estos elementos son necesarios que ustedes los revisen. Luego, ustedes cuando ya tienen el diagnóstico, le presentan nuevamente a la comunidad, le convocan a un taller, a una asamblea y le presentan a la comunidad. Este es el diagnóstico, estas son las principales necesidades. Y la comunidad revisa y la comunidad valida ese diagnóstico. La comunidad dice, sí, realmente esas son nuestras problemáticas, esos son nuestros problemas. Incluso ahí se va priorizando sobre en qué temas intervenir, porque ustedes van a ver que las problemáticas pueden ser varias, pero no puede con su proyecto de intervención trabajar en todas, tiene que ir priorizando. No lo hace usted, va priorizando la gente, con la ayuda suya, eso sí. Entonces ahí la gente valida, la gente de la comunidad valida, se llama la validación del diagnóstico. Ellos dicen, sí, está bien, procedamos. O en ese espacio la gente dice, no, es que está mal entendido, no es que el problema es por la migración, más bien el problema es por esto, y ahí mencionan otras cosas. De esa forma, Brano, podemos saber si es que el diagnóstico está bien elaborado de acuerdo a las necesidades que tiene la gente. Muchísimas gracias. Ya, ahora, la forma en la que ustedes luego van a llevar el plan de intervención tiene que ser acompañada, lógicamente, de un modelo teórico, ¿no? Ya la teoría que ustedes vayan a emplear, eso sí ya depende de ustedes. El enfoque teórico que ustedes le vayan a dar, eso ya sí de ustedes, porque ustedes tienen el conocimiento sobre eso.
la gente de la comunidad, pues ahí sí ya no le competiría. Eso ya usted, pero el diagnóstico valida a la gente. ¿Alguien más? Ahora, otra cosa importante es que la gente valida el diagnóstico y está la gente en todo el proceso, pero si usted tiene un auspiciante, por ejemplo, alguna entidad que le contrató a usted o alguien que le está dando el presupuesto para que usted lleve a cabo el proyecto, también tiene que presentarle a través de informes cuál fue el resultado del diagnóstico. Y la metodología que se trabaja es distinta. El informe para la entidad auspiciante ya es más formal, tiene otros criterios. Con la gente es un poco más amigable. Lo podemos hacer a través de un taller, a través de una presentación como esta, o a lo mejor les entregamos también hojas, pero eso sí es necesario ir conversando con la gente nuevamente en la comunidad para saber si es que estamos haciendo bien el diagnóstico, si estamos interpretando bien lo que dice. Incluso en el diagnóstico a veces la gente utiliza frases que nosotros no comprendemos. Utilizan ciertas frases de algo que nosotros no está dentro de nuestro vocabulario y no lo comprendemos. Hasta por eso también es necesario nuevamente presentar a la gente para saber si es que el diagnóstico fue de acuerdo a las necesidades de ellos. Y para eso también trabajamos con esto que les decía, con esta comisión que se denomina el Grupo Motor, que está conformada por gente de la comunidad, por 5, 6, hasta 10 personas de la comunidad. Entonces a veces dicen, por ejemplo, no sé, utilizan refranes, ya más vale pájaro en mano que 100 volando, y usted no comprende, dice, ¿a qué hace referencia? Entonces, esta gente de este grupo motor le dice, es que esto se utiliza para referirnos a esto. Siempre con la gente, eso es lo más importante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Bueno. Ya para cerrar mi partecita, quiero aplicar una técnica que se llama con lo que vine y con lo que me voy. Aquí me gustaría escucharles y si alguien no quiere participar voluntariamente, voy nombrando, ¿no? Con todo el respeto a unas 3 o 4 personas para que mencionen con qué se va de esta primer taller, es decir, con qué conocimiento, con qué aprendizaje más que conocimiento se va de esta primera explicación del taller complementario. Entonces, alguien voluntariamente a lo mejor quiere participar. No, a ver, Ana Isabel Carrasco, por favor. ¿Con qué se va de esta primera parte? Buenos días, profe, y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo creo que tal vez sobre la importancia de ejecutar bien el diagnóstico y de como que hacer bien las cosas en base al diagnóstico que ejecutamos. Porque, bueno, ya, discúlpeme, ¿iba a decir algo? No, adelante. Ya, porque creo que igual como en las prácticas vamos aprendiendo, el ciclo anterior pudimos ver que en base al diagnóstico tal vez nos faltó ejecutar un poquito más de temas y así, entonces de eso creo que me llevo. Muchas gracias, Anita Isabel. Carol Piña. Buenos días, Xiaomi. Por mi parte me quedo con lo que, algo nuevo que aprendí. Era lo que indicó sobre el plan de diagnóstico, que no solo es hacerlo al inicio del proceso, sino se va haciendo durante el proceso y durante la intervención. Muchas gracias, Carol. Carlita Estefanía. Sí, a mí yo me voy con los aprendizajes que usted nos ha enseñado en el momento de aplicar este plan diagnóstico, ¿no? Y no solamente pensar en nosotros, en lo que es la teoría, sino también dar apertura a lo que las personas piensan, a lo que las personas quieren y a lo que las personas también nos enseñan a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y a la última persona, María Paz Martínez, por favor. La importancia del diagnóstico y saber para qué es. Yo creo que todos hablan del diagnóstico, pero realmente a veces no conocemos la importancia que tiene, que es el primer paso para poder generar este cambio social, esta transformación social. El hecho de que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre la opinión de la persona, lo que piensa, lo que siente, lo que piensa frente al plan diagnóstico que nosotros generamos.
la devolución de la información y considerar a ellos que son, claro está, los principales actores en su proceso de cambio y que nosotros somos los acompañantes y que guiamos, sí, pero que ellos son las personas que en efecto van a generar el cambio en su propio proceso. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias, chicos, por sus intervenciones. Les agradezco mucho. Por mi parte, ha sido muy grato compartir esta jornada con ustedes. Recuerden que siempre el diagnóstico es lo esencial para hacer la intervención. No puedo hacer un plan de intervención si no hay un diagnóstico, y el diagnóstico es con la gente, por la gente y para la gente. Siempre con las personas, lo que digan las personas es lo más importante. Por eso hablamos de diseños de intervención participativos, porque la participación es un eje fundamental para que se dé el cambio, como dice Kurt Lewin, y ese cambio en grupo. Entonces, las metodologías que aplique, bueno, dependerá el momento, ¿no? Pero siempre le apostamos más a las metodologías participativas. Eso no quiere decir que usted no pueda aplicar una entrevista, por ejemplo, que haga una observación, que también son metodologías que se aplican dentro de la intervención psicosocial, incluso hasta las encuestas, como les decía, pero tomando en cuenta la opinión de la gente para elaborar la pregunta. Muchas gracias a la Sole por la invitación, pues y estamos a las órdenes, que les vaya muy bien en lo que viene a continuación. Gracias, Sole. Gracias, chicos y chicas, y a todos. Gracias, Xiaomi, por tu valioso aporte, por tu exposición bastante oportuna y respectiva. Bueno, para estos temas nos has aclarado bastante el panorama. Justamente estamos en estos procesos de elaboración de los planes, ¿no? Con los compañeros en procesos de acercamiento. Entonces, es más que válido e importante reforzar estos conocimientos. De la mano, compañeros y compañeras, como les indicamos al inicio, ¿no? Queríamos compartirles algunas técnicas, algunas herramientas muy puntuales, algunas quizá ustedes ya las conozcan, ya las dominen. Sin embargo, no está por demás. Siempre se suman personas nuevas a los grupos. Este ciclo hemos cambiado nuevamente los tutores y todo eso, entonces no está por demás reforzar ahí algunas cositas que quizá podamos ir ajustando en el camino, ¿sí? Para más bien continuar, porque el tiempo es muy corto para estas sesiones. De hecho, estos procesos toman a veces como mínimo capacitarse, formarse quizá en una semana con horarios de 8 horas cada día, entonces son bastante complejos. Sin embargo, lo vamos a ir resumiendo por temas de tiempo, ¿sí? En esta mañana, conjuntamente con la PAO, hemos preparado una sistematización, ¿no? Algo muy corto respecto al tema de las metodologías participativas, que podríamos irlas adecuando a los temas de diagnóstico. En este caso, nos basamos bastante en este manual, que es el de la red CIMAS, ¿no? Para los compañeros que están con nosotros en los procesos, está dentro del Drive todo este material. Sin embargo, para los compañeros que se han sumado también, por ejemplo, de la carrera de orientación, les podemos enviar a través de Fernando el material que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a mi compañera Paola. Yo voy a anotar, entonces le hago más chiquito. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un saludo cordial de quien les habla, y más bien agradecerle también a la Sole por toda la organización y la gestión de este espacio. Bueno, creo que Xiaomi ha hecho una introducción bastante amplia desde los aspectos teóricos y también ya comentando algunos de los fundamentos de los aspectos de la intervención psicosocial y también de los procesos ya participativos para la construcción de esta intervención. A continuación, más bien, queremos nosotros conocer desde ustedes cuáles son quizás lo que entienden por metodologías participativas, por las técnicas y herramientas. Entonces, solo voy a pedirles más bien a los chicos que llenen, les voy a colocar un enlace en el chat a todos, por favor, para que lo vayan abriendo. Es en Menti, y ustedes vayan escribiendo igual las primeras preguntas que salen ahí. Queremos saber desde su percepción o desde su conocimiento más bien, ¿qué consideran ustedes que son las metodologías participativas? Como decía la Sole, les voy a compartir la pantalla igual, Sole, que ustedes nos vayan contando qué es lo que consideran. Algunos ya conocen, como saben, ya algunos están en el segundo ciclo de prácticas de servicio comunitario, otros compañeros en los procesos de vinculación, y también a los compañeros de orientación familiar que nos puedan contar y nos puedan avisar también si se les abrió el enlace. Ya, me parece que sí. Entonces, todos, por favor, estamos como 133 almas en este espacio.
todas las ideas que se les vengan, todas, absolutamente todas son respuestas acertadas porque nos permiten de alguna manera tener este primer acercamiento a lo que ustedes consideran y desde ahí también ir construyendo. Sabemos que ustedes también tienen información importante. Hablamos de dinamismo, nos dicen, también de recursos, procesos de inmersión quizás. Estamos con herramientas que nos permiten conocer las necesidades de las personas, de la comunidad a través de actividades lúdicas. La comunidad es el actor principal dentro de todo el proceso, correcto. Promueve la participación de todos los integrantes del grupo, son estrategias dinámicas, estrategias que buscan la participación de todos los actores, formas para participar con la comunidad, participación, son métodos que permiten la participación de las personas, ¿ya? Técnicas que se aplican y que permiten la interacción de toda la sociedad, escucha activa, voy a quitar esto de aquí, ya, proceso de cambio del grupo de comunidad, maneras en las que podemos recolectar información sobre la comunidad, por ejemplo, la cartografía, ¿ok? Cambio social, estrategias y técnicas, participación de manera equitativa, enfoque activo y democrático, herramientas que permiten a la comunidad participar frente a un proyecto, es decir, ellos pueden opinar, ¿ya? IAP, nos dicen, investigación, acción participativa, participación activa de la comunidad, son entretenidas, capaz, levantar información, técnicas para conocer las necesidades, son estrategias que permiten obtener información desde el punto de vista de todos y cada opinión es importante en el proceso, aprendizaje conjunto, son métodos que ayudan. Con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se centra en el sujeto que aprende, dice, en función de la potenciar las posibilidades y conducirse hacia niveles superiores de desarrollo. Son métodos y enfoques activos que animan y fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus experiencias, herramientas grupales para recopilar información, agentes activos en la construcción del conocimiento, tener un método que va a ayudar en hacer que las personas puedan llegar a participar, para que exista motivación e interés para hacer una actividad determinada como puede ser aprender o trabajar. Herramientas de diagnóstico que permiten obtener información desde la realidad del contexto. Ya, voy a omitir algunos, voy a ir leyendo porque tenemos varios, de hecho. La técnica para recolectar información, intervenir con las comunidades, los participantes se integran del tema y pueden compartir sus experiencias. Es un proceso de trabajo que concibe a los participantes, colaborar que promueva de esta manera el bienestar para la comunidad, forma de intervención en la cual las personas son parte de su propia formación. Fomenta que la gente comparta información y así aprendan unos con otros, estrategias para saber las necesidades de la comunidad y trabajar a base de esto. Técnicas de recolección de información más a profundidad, en la que las personas son partícipes, son herramientas que ayudan a las personas a adquirir más experiencia y mejorar los problemas que pueda tener la comunidad y generar un cambio social. Bueno, y seguimos describiendo, vamos a ver que tenemos algunas cosas, de hecho, motivan a las personas a ser partícipes, herramientas y actividades que permiten interactuar con los participantes de forma activa y que promuevan la concientización. Voy a dejar un momento de compartir justamente para ir haciendo la retroalimentación. Ustedes han puesto ya varias cosas, como digo, estamos, bueno, ahorita de 137 personas y vamos viendo justamente cuáles son todos los conceptos que nosotros hemos ido colocando en este espacio, que hemos ido quizás ya señalando. Igual tenemos la fortuna que esto se nos quede, entonces también les vamos a incluir en sus carpetas. Pero de manera general ustedes han dicho cosas valiosas que definitivamente nos permiten a nosotros tener un acercamiento, una idea de lo que son las metodologías participativas, ¿verdad? Bueno, las metodologías participativas se centran en todo el proceso de acompañamiento psicosocial como tal, no son exclusivas de los procesos de diagnóstico, no son exclusivas de una etapa particular, más bien nos permiten a nosotros tener un acompañamiento como tal en los procesos. No sé si solo eso estaba descrito un poquito más allá para que tú lo describas después. Sí, más bien muchas gracias a los compañeros que
que dieron todos sus aportes valiosos. Entonces, básicamente, bueno, nosotros siempre nos basamos en muchas guías metodológicas también que les van a ser de utilidad a ustedes, ¿no? Justo a la que les colocábamos al inicio sobre la red CIMAS, y ustedes van a encontrar todo el detalle paso a paso de cómo trabajar desde el tema teórico e incluso a cada una de las técnicas. Entonces, me he permitido colocar algunas partes y fragmentos muy importantes que pueden ser de utilidad, y también he colocado aquí uno de los textos que me parece clave y justo lo estaba revisando para esta sesión, que se denomina diagnóstico social. Sí, de hecho, también lo vamos a subir en el Drive para los compas que están con nosotros, y para el resto de compañeros, bueno, les podremos enviar por mail. Este libro es súper interesante, es de María José Aguilar y de Ezequiel Andereg. Básicamente aquí habla del tema del diagnóstico social, y me permito tomar en consideración algunos de los fragmentos que me parecen muy importantes y que Xiomi también ya los abordó. Por ejemplo, aquí hablaba mucho y parte desde el tema cuando hablamos del síntoma, ¿no? Y de qué le duele, qué es lo que pasa a la comunidad, al colectivo, a la organización. Entonces dice que para eso hay que tener en consideración algunos aspectos. Cómo establecer buenas relaciones, ¿no es cierto? Y, incluso a muchos de los compañeros les hemos hablado desde el mismo tema de la actitud que tenemos frente a cierto proceso, ¿no es cierto? Desatar, dice, un proceso de retroalimentación en la interacción. Entonces tenemos que tener este proceso que es bidireccional. Si me permito leer porque es muy interesante esto. Tener la capacidad de escucha activa y ser empáticos. Excluir todo prejuicio respecto al participante y estimular su participación, ¿sí? Son fragmentos chiquitos que en realidad me parecen muy importantes, o si no, que ustedes se descarguen el libro y lo puedan analizar. Y algo que también me llama bastante la atención es que aquí le toman, ¿no? Que como parte fundamental dice que es necesario conocer para actuar con eficiencia. Y el principio fundamental de los diagnósticos es conocer para actuar. Eso es lo clave que lo plantea, ¿no? Dice aquí que el diagnóstico no solo es para saber qué pasa, ¿no es cierto?, sino también para saber qué hacer. Entonces, es muy fundamental no confundirnos en estos términos para tener una claridad, sobre todo del panorama en el que estamos nosotros, como quien dice, insertándonos y acercándonos, ¿sí? Entonces, lo clave de todo esto para los diagnósticos y todo eso, nosotros estamos partiendo aquí del tema participativo, ¿no es cierto?, de las metodologías participativas. Ustedes van a encontrar aquí que dice el punto de partida, ¿no es cierto? Entonces dice, nos preguntamos el qué le duele. Entonces usted va a encontrar en la guía de la red CIMAS que le planteamos. Entonces aquí partimos del problema que la comunidad tiene, ¿no es cierto? Entonces dice que aunque ningún proceso participativo es igual a otro, todos tienen su particularidad, ¿no es cierto? Y su desarrollo no es lineal, sino más bien es cíclico, dice, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que tenemos que tomar en consideración dentro del camino que nosotros estamos planteándonos dentro de los procesos. Y surgen las metodologías participativas, ¿no? Que son un proceso de trabajo que concibe a los participantes, dice, dentro de los procesos como agentes activos en la construcción del conocimiento. Y no solo como seres que aquí los pone como pasivos o que se conectan, a veces decimos por compromiso, ¿no? Esto sí que ha sido una limitación bastante grande, tanto en psicología, asumo que igual en orientación familiar, el tema de la conectividad, el tema del acceso a todos estos medios electrónicos y también, por ejemplo, de los diferentes colectivos con los que trabajamos. Hemos visto algunas limitaciones, por ejemplo, con adultos mayores, y la conectividad, el tema del Internet es bastante complejo. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Tiene sus limitaciones. Entonces, aquí nos toca a nosotros ser bastante objetivos, operativos y sobre todo empáticos. Entonces, miren, aquí también plantea que las metodologías participativas parten de la construcción del conocimiento y tratamos de que todos participen, porque todos tienen como que ese plus y ellos conocen más de nosotros en algunos temas, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso bidireccional. Aquí nos dice que tenemos nosotros que tener muy en consideración, ¿no? ¿De dónde parte usted? O sea, tiene usted que dominar el tema, tiene usted que conocer. Yo les he dicho a veces a los compañeros, ¿no? A veces dice, ¿cuál es su colectivo? Y dicen, bueno, pues son el grupo de niños de la parroquia Palmas. Entonces yo les he dicho, pero bueno, tenemos que conocerles a detalle. ¿Cuántos son? ¿De dónde son? ¿De qué unidad educativa son? ¿De qué rango de edad son? ¿En qué escuela están? Porque todo eso a usted les va a dar información, como que luces del terreno en el que está planteándose usted. Entonces es por eso que es pertinente partir de estos procesos de acercamiento, ¿no es cierto? Y básicamente aquí nos dice de dónde partimos, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto. A través de qué mecanismos hemos definido el tema del proceso.
¿Por qué estamos lanzando algunos temas? ¿Por qué estamos quizá planteando entrevistas y no grupos focales? ¿O por qué estamos planteando quizá un FODA y no un árbol de problemas? Me invento. Entonces, todo eso tiene una lógica, ¿no? Siempre les he dicho a los compañeros, no es cuestión de solo dar un taller y darlo, porque ustedes no se están formando para ser talleristas. Siempre les he dicho eso, ustedes se están formando como psicólogos, en este caso como licenciados en orientación familiar también, para facilitar procesos, para acompañar procesos quizá de intervención psicosocial, ¿no es cierto? Y tal vez utilizamos como mecanismo, como estrategia, en esta ocasión los talleres. Entonces, en este caso, usted tiene que tener muy pendiente toda la información que tenga y no plantearla así por destino. Vamos a trabajar autoestima, ¿ok? No, sino el porqué de la autoestima, ¿no es cierto? El por qué utilizar esa técnica con este colectivo de niños, pero quizá con el colectivo de mujeres podemos utilizar esta otra metodología. Entonces, eso usted como facilitador tiene que tener muy en cuenta, ¿sí? Básicamente, aquí nos habla sobre el enfoque metodológico, que es este de las metodologías participativas, que es el más adecuado, ¿no es cierto? Porque nos va a permitir identificar los problemas y también las soluciones desde los conocimientos y las experiencias de los mismos participantes, ¿sí? Ellos mismos son quienes obtienen, digamos, o identifican qué hacer en caso de. Nosotros les estamos, como quien dice, acompañando en el proceso y les apoyamos, les ayudamos quizá a facilitar el proceso, pero quienes tienen la respuesta de algunas situaciones son ellos mismos, en base a su misma experiencia, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que contribuye a la reflexión y la conciencia crítica de la problemática, ¿sí? Y al desarrollo de capacidades creativas. En este caso, las estrategias que proponemos surgen de ellos mismos, ¿no es cierto? Y producir nuevo conocimiento, aquí nos dice, y por ende, transformaciones sociales. Todo es como una lógica y una escalera de conocimiento y de participación, ¿sí? Entonces, eran unas pequeñas ideas claves antes de partir con algunas de las técnicas. Les vamos a dar así como de manera ligera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el tiempo nos falta. Algunas cuantas técnicas y claro, tenemos una tarea de formación complementaria que siempre la planteamos y la que también esa les vamos a explicar al final y va a ser de mucha utilidad. Entonces, más bien, ahora continuamos con algunas de las técnicas muy puntuales. Muchísimas gracias, Sole. Bueno, aquí quizás algunas de las técnicas ustedes ya conocen, más bien quisiéramos nuevamente preguntarles a ustedes y quizás aquí hablados, ¿qué técnicas y herramientas de ustedes que tengan justamente este enfoque participativo conocen? Entonces, vamos dejándolo en el chat si ustedes gustan o tomando la palabra también si ustedes gustan, así rapidísimo, pero. No todos a la vez. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre alguna? ¿Cuáles son las bueno, más que metodologías, cuáles son las herramientas o técnicas que ustedes conocen desde este enfoque participativo? Recordemos nuevamente que ustedes ya han hecho trabajo anteriormente y seguramente de algunas cátedras las están revisando. Esto con el fin de, ya nos dice ruleta de preguntas, entrevistas, árbol de los sueños, gracias. ¿Qué más? Lluvia de ideas. Poda, hojas de otoño, poda nuevamente. ¿Qué más conocemos? Ya, cuento colectivo. ¿Algunas otras por ahí? Ya, el hilo colectivo, nos dicen también la cartografía social. Flujograma.
Bueno, vamos a ir viendo que nosotros también tenemos conocimientos previos adquiridos. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque no es que nosotros en este espacio partamos también de cero. Ustedes ya han venido construyendo procesos, seguramente también los compañeros de orientación familiar tendrán algunas técnicas y herramientas aplicadas desde su propia disciplina que quizás nos puedan compartir en algún momento. Esperemos que se dé la oportunidad. Pero también quienes estamos aquí tenemos ya una experiencia previa, una construcción previa de aprendizajes que se han generado tal vez desde el territorio, que se han generado tal vez desde otros espacios y que de alguna manera se han ido ya estructurando también algunas herramientas en dichos espacios desde los procesos de acompañamiento que se han ido generando ya en los ciclos anteriores. Nosotros con la SOL hemos colocado algunas herramientas y técnicas que están puestas en este espacio solamente para fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen y en los casos que corresponda también dar a conocer, porque habrá compañeros que así como conocen estas herramientas que acabamos de citar, también algunos como que no las tengan tan claras. La línea de tiempo nosotros usamos en diferentes espacios, no es una herramienta propia de los psicólogos, no es una herramienta propia o sea, se usa en diferentes espacios. Economistas la usan, o sea, en todas las disciplinas se usa, pero de alguna manera nosotros ya en territorio, en comunidad, nos organizamos para levantar información no solamente partimos también de la investigación acción participativa, ¿no? El hecho de ir nosotros a la medida que vamos levantando información, también vamos generando procesos de acompañamiento, puesto que trabajar sobre estos temas, trabajar sobre la línea de tiempo, trabajar sobre todas las metodologías, contribuye también a que las personas puedan hacer conciencia de sus propias realidades. Es decir, si yo le pregunto a la Sole, por ejemplo, que ahora está prendida la cámara, Sole, dame los datos o los hitos históricos de tu vida. Entonces la Sole va a tener que hacer un ejercicio de regresar a su vida, capaz de acordarse de los momentos más importantes de su niñez, capaz de acordarse de los momentos más importantes de su adolescencia, de su vida adulta, y quizás incluso ya porque partimos de una línea de tiempo mirando no solamente el pasado, sino también al presente y al futuro. Y quizás la Sole va a tener que hacer una reflexión de cómo vino construyendo su vida desde hace muchos años atrás, cómo se ve ahora y cómo se ve ella en el futuro. Entonces, ese proceso chiquito ya hace que la Sole se ponga a pensar y a repensar y que quizás a lo mejor, porque nosotros siempre nos proyectamos al futuro, pero a lo mejor la Sole ha estado trabajando tanto que no ha tenido tiempo de pensar en el futuro. Yo abusándole a la Sole, perdonarás. Pero quizás este ejercicio ya le sirve como para pensar en qué quiero ser después, ¿no? En dónde quiero estar después. En el caso de las comunidades pega muchísimo más porque efectivamente muy pocas veces la comunidad se sienta en conjunto y decir, bueno, ¿y a dónde queremos llegar? ¿Cómo vemos nosotros a nuestra comunidad en futuro? ¿Qué es lo que nosotros hemos venido pasando? ¿Por qué nuestra comunidad está quizás en este momento fragmentada? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Hace unos 15 años o hace unos 20 años nosotros éramos una comunidad bien unida o una familia muy unida. ¿Qué aspecto en nuestra historia sucedió para que las cosas cambiaran? ¿Qué es lo que pasó? Entonces es un darse cuenta de, ¿no es cierto? Esta técnica nosotros la podemos aplicar, digamos, contextualizándola, es en términos generales, como yo les decía, es mirar cuáles son los sucesos importantes que la gente observa, que las familias observan, que la comunidad observa a lo largo de su vida, irlas mapeando. Por ejemplo, aquí vemos nosotros algunas tarjetitas, ¿no? Les podemos repartir tarjetitas a las personas, decir, bueno, cada uno nos va a decir qué es lo que considera que es un hito importante dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro de la organización, dentro de la empresa, y ellos nos van a ir diciendo. Podemos ir nosotros colocando en fechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizás me voy a poner en el año 2000, año 2005, año 2010, año 2015, etcétera, para que las personas puedan ir ubicando más bien sus tarjetitas en el transecto. Ahora, una cosa que hay que tener clarísimo en todas las metodologías es que a veces trabajamos con personas que no necesariamente han tenido procesos educativos o que han tenido procesos de alfabetización. Hay personas que no pueden ni leer ni escribir. Entonces, también considerar estos aspectos. Nosotros trabajamos también con la expresión en dibujos y también tenemos que estar atentos porque a veces mucha gente es como que dice, yo tampoco puedo dibujar, es que me da pena, no quiero dibujar. Nos ha pasado, parecería que no, pero nos ha pasado. Entonces, también el equipo facilitador tiene que estar pendiente de estos aspectos para que pueda también brindar apoyo a las personas que quizás están con situaciones de este tipo. Eso con la línea de tiempo se mira pasado, el presente, el futuro.
como un proceso de darse cuenta de. Como decía la Sole, vamos a ir pasando lo más rápido posible también en temas de estrategias. Tenemos tenemos el transecto, que de alguna manera la señora también ya lo puso brevemente. Nosotros en transecto, la idea del transecto es más bien que nosotros, acompañados de personas de la propia comunidad o del propio espacio, reconozcamos esos espacios. Recuerden que nosotros somos ajenos a los espacios en los que muchas veces estamos. Estamos trabajando en Gualaceo, estamos trabajando en Daniel Córdoba, estamos trabajando en Sevilla, estamos trabajando en Palma, Santa Isabel, estamos trabajando en un montón de lugares que quizás no son cercanos a nosotros, no los conocemos, no los identificamos. Nosotros somos extraños ahí, somos ajenos. Entonces, quienes conocen la realidad del territorio son las personas, son los líderes comunitarios, son las familias, y cuando nosotros les pedimos a ellos que nos acompañen a conocer las comunidades, son ellos quienes nos van diciendo, vea, aquí está la toma de agua. A ver, el año pasado hubo un conflicto terrible porque los compañeros de la comunidad no estaban de acuerdo que la tubería pase de este lado, se pelearon, qué sé yo. No solamente nos van mostrando el espacio físico, digamos, sino también nos van comentando la relación de ellos con ese espacio físico. Recuerden que los espacios físicos dentro de nuestras lógicas de ser humanos van creando también afectos. Nosotros cuando vamos a la casa de nuestra abuela, no es que vamos a la casa de nuestra abuela que queda en determinado lugar, sino también vamos y conectamos emociones, vamos y conectamos sentimientos, porque ya se nos viene incluso el recuerdo del olor a chocolate de la abuela, solamente como para ejemplificar. Igual en el caso de las comunidades, nos dirán, sí, es que antes, verá, esto era botado, era vacío, no había mucha gente. Este es un espacio, si no estoy mal, Sole, me corregirás, me parece que es de Río Blanco, ¿verdad? Sí. Y aquí había una cosa bien interesante. Nosotros hicimos un proceso justamente de acompañamiento desde los espacios en donde se generaba el conflicto minero, y una de las señoras nos decía, es que, y de lo que les voy diciendo, se conecta con lo afectivo, se conecta también con lo emocional, perdón. Y la señora nos decía, si ve, dice, esa montaña que está ahí, antes de esta montaña era verde, 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 dice, yo pasaba por ahí con mis borreguitos, dice, y era todo verde, dice, nosotros teníamos que usar botas porque había mucha agua, dice, mire ahora cómo está, dice, está seca, está amarilla, no es el espacio que yo reconozco de hace unos años, y eso hace que yo me sienta mal. Entonces, no solamente nos muestran, porque este fue también un transecto, la comunidad nos acompañó en el recorrido esta es la entrada de la mina, de hecho, de Río Blanco, y aquí están todos los comuneros que estaban justamente y siguen de alguna manera en este conflicto que esperemos que se resuelva desde la mirada contextual justamente de todo lo que está pasando en este espacio. Eso con el transecto. Lógica general, nos acompaña la misma gente del espacio a trabajar y reconocer el territorio. La cartografía social tiene más o menos una misma lógica con ellos, y depende también de nosotros cómo lo queramos adaptar, ¿no? Igual, bueno, esta es, me parece, una imagen referencial. En varios territorios nosotros hemos hecho ya este trabajo con gente adulta, con adultos mayores, con niños, con niñas, con adolescentes, con mujeres, porque también es un tema, si bien nosotros estamos dándoles metodologías participativas aquí entra en juego muy altamente, o sea, importantísimamente, no sé si está bien dicho, pero es toda la formación que nosotros hemos tenido. Entran aspectos de identidad, entran aspectos de pertenencia, de exclusión social, de inclusión social, entran muchísimos conceptos que nosotros a lo largo de nuestra formación profesional vamos adquiriendo. Y muchas de las cosas, los niños no miran el espacio igual que los adultos no miran el espacio igual que los adultos mayores, las mujeres no lo hacen igual que los hombres. Cada uno mira desde su propia experiencia, desde su propia construcción. En el caso de los niños, por ejemplo, nosotros hemos hecho cartografías colocando, por ejemplo, el tema de los sueños, ¿no? A los niños se les pregunta, bueno, de los sueños, de los miedos, de los espacios seguros, no inseguros. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces coloca aquí, dibujemos tu comunidad, dibujémonos cada uno de nosotros nuestra comunidad, y vamos a ir identificando también cuáles son los espacios seguros, los espacios que quizás nos dan miedo, los espacios donde nosotros nos sentimos bien. Es un tema también de afectos. En orientación familiar, y todos los que estamos también en la rama de apoyo justamente a las familias, a las personas, nos enseñan también algunos test, ¿no es cierto? Dicen, es que dibujamos la mano muy grande, tiene un significado, es que si dibujamos este espacio de acá de esta manera, también puede tener algún significado, y es lo mismo en este caso.
Quizás los guaguas van a dibujar la cancha muchísimo más grande que quizás la escuela o las aulas de clase, porque quizás es el espacio que ellos más importancia, al que más importancia le dan. Si los adultos, por ejemplo, dibujan a grandes rasgos los tanques de agua, quizás es porque en este momento tienen la atención centrada en ese espacio. Entonces, también, aparte que nosotros con ellos vamos identificando los lugares, nos van enseñando el territorio, nos van mapeando todos los espacios. Igual en Molleturo, que también estuvimos, nos dibujaban, nosotros ya teníamos bastante tiempo de estar en Molleturo, pero cuando ellos dibujaron, hicieron la cartografía, nos dimos cuenta que efectivamente, a pesar de que hemos recorrido varios espacios, no los conocíamos definitivamente para nada, porque ellos nos ponían calles y caminos que nosotros ni siquiera identificábamos, pero los identificaban ellos porque eran espacios que, a pesar de que no son caminos, son trochas que les llaman, donde pasa solamente una persona. Esos espacios eran importantísimos para ellos porque son espacios que ellos los conocen y los reconocen, ¿ya? Esto con la cartografía social es mapear las comunidades, que ellos dibujen su propio mapa, que ellos dibujen sus propios trayectos. De aquí dependerá muchísimo de los objetivos que nosotros pongamos para levantar la información. Por ejemplo, nosotros decimos, es que queremos conocer, por ejemplo, en dónde están ubicadas las casas de todos los adultos mayores. Entonces, y ahí ya tiene un objetivo específico y tendremos que orientar nosotros también la actividad como tal. En cuanto al árbol de los sueños, que nosotros también lo manejamos y la Katia y algunos compañeros lo colocaron, lo hemos hecho en algunos espacios, sobre todo ahora que nos ha tocado, y eso también creo que es necesario hacer un punto. Ahora regresamos nuevamente a unos espacios virtuales, al menos todo lo que queda del mes, y seguramente los posteriores a través de espacios semipresenciales. Hay grupos que están haciendo temas totalmente virtuales y nos ha tocado adaptar, y creo que ahorita ya estamos un poquito más adaptados. Línea de tiempo, transecto, cartografía social se puede adoptar a lo virtual, y aquí va a depender muchísimo de nuestra creatividad. En el caso del árbol de los sueños, nosotros partimos de mirar, hacemos esta analogía del árbol, ¿no? En las raíces, ¿qué está en las raíces? Las raíces, por lo general, nosotros vamos conectando los miedos. Igual, nosotros trabajamos muchísimo, y la Sole ya les va a mostrar un poquito después desde lo visual, en tarjetitas de colores. Bueno, aquí en el Zoom podemos ver que nosotros podemos incluso pedirles que ellos coloquen los colores que ellos quieran cuando lo hacemos, y si no, con mensajitos, y es un tema de cuestión de creatividad. Pero cuando lo hacemos de manera presencial, por lo general procuramos darles tarjetitas de diferentes colores, que a cada uno, y ellos les van diciendo, bueno, cuáles son los miedos que yo tengo, y los irán colocando. Nosotros colocamos en las raíces, y por lo general nosotros hacemos esta lógica, ¿no? Colocamos los miedos y luego vamos hacia los sueños. Porque quizás cuando nosotros pensamos en lo inmediato, denme un segundito. Ya, entonces, cuando nosotros quizás pensamos de manera inmediata lo que nos afecta, en este caso los miedos, y quizás cuando nos dicen, ¿y hacia dónde miras tú? ¿Cómo te ves después? A los sueños también nos proyectamos de manera inmediata, pero a veces nos cuesta un poquito más de trabajo quizás mirar el camino. ¿Cómo paso yo de mis miedos a los sueños? Entonces, lo que hacemos es igual, o sea, ¿cuáles son los sueños que la gente tiene, que los niños tienen, que los adolescentes tienen? Algunos nos dirán, es que yo cuando me miro más allá y quisiera ser un gran profesional, quisiera ser un arquitecto, quisiera viajar muchísimo, y nosotros luego con ellos mismos hacemos un proceso de contrastar los miedos con los sueños. ¿Cómo nosotros pasamos de vencer o de afrontar nuestros principales miedos, conocerlos, entenderlos, asumirlos y sentirlos, para pasar también a los sueños? Y ahí es cuando vamos construyendo también los compromisos, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer si es que tengo, me voy a inventar así brevemente, si tengo miedo a volar, tengo un miedo terrible a volar y quiero viajar mucho? ¿Cómo paso de eso? Quizás leer un poquito más sobre temas de vuelos, de aviación, qué sé yo, que me va a ayudar a entender cómo vencer ese miedo, ¿no es cierto? Va a ayudarme a que yo vaya entendiendo cómo es el proceso de viajar, cuáles son las condiciones de los vuelos, qué sé yo, y me va a reducir un poquito el miedo. Quizás eso me va a ayudar a cumplir mi sueño futuro. Eso como un ejemplo así como que cotidianísimo, bueno, ni tan cotidiano, pero sí medio ligero, pero para entender cómo las comunidades también pueden pasar. Quizás yo tengo miedo a no estudiar en las comunidades. Hay muchas comunidades a las que nosotros vamos que definitivamente no tienen acceso a recursos, no tienen acceso a veces ni siquiera a internet. ¿Cómo ellos seguramente, muchos adolescentes tendrán miedo a no terminar la universidad o a no ingresar incluso a la universidad?
¿Y cómo pasamos nosotros? Quizás decimos, es que con la comunidad vamos a construir una biblioteca comunitaria para que los chicos puedan estudiar aquí, puedan reforzar sus conocimientos y eso les permite acceder de alguna manera a tener mayores posibilidades en el examen de ingreso, por ejemplo. Que son cosas que se intentan y que por último se va a llegar a parte de lo que se quiso llegar. Los sueños de alguna manera están ahí, son sueños, son objetivos, pero en el camino, el proceso como tal, los compromisos en el árbol de los sueños como tal, son los que de alguna manera nos van a conducir. Y aquí entra también muchísimo el tema de la evaluación y de las metas. Es como un punto de partida también para colocar nuestros procesos de acompañamiento como tal. Dale, Sol. Ya están algunas herramientas que también están. Más bien le doy el paso a la Sole también para que nos indique el sociograma, que de hecho en algunos casos estábamos mirándolo como estrategia también de acompañamiento. Sole. Muchas gracias, Pau, por tu aporte, en verdad bastante oportuno, y estaba preocupada también bien del tiempo y considerando el tiempo de los compañeros, esto siempre se nos va. Sin embargo, vamos un poquito a ir, les voy a ir indicando quizás esta técnica del sociograma para los que no conocen, y para los que no conocen incluso si tienen algo que aportar sería súper interesante. Prácticamente, compañeros, el sociograma es un mapa de las relaciones. Es un mapa en el que nosotros de manera visual prácticamente vamos a identificar a los actores que están vinculados en el proceso en el que estemos. Actores sociales, grupos sociales, asociaciones, organizaciones e incluso los grupos que no están organizados. Y en base a eso definir e identificar cuáles son las relaciones que tienen entre los actores, ¿no? Y cómo nosotros podemos intervenir ahí, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el tema que la Pau nos hablaba de Río Blanco, son temas de conflicto que realmente tenemos que ser bastante operativos y oportunos y saber cuáles son sus actores claves, con quiénes intervenir, con quiénes tomar contacto, a quiénes llamar, a quiénes hacer convocatorias, ¿no es cierto? Entonces, eso es como que un mapa muy claro que ustedes tienen que tener antes de... En este caso, para hacer un sociograma, nosotros tenemos una pequeña simbología, ¿no es cierto?, en la que a manera de círculos ustedes van a plantear cuáles son los sectores o los actores que no están organizados, ¿no es cierto? Que más o menos, por ejemplo, aquí ustedes ven, dice, son mujeres, hombres, adultos, jóvenes, son como que las minorías, nos dicen, ¿no es cierto? En un nivel un poquito más superior están los rectángulos o cuadrados, como usted quiera plantearlo, lo ponen como actores organizados, ¿ya? En este caso, actores sociales, quizá asociaciones, organizaciones, ya digamos que un peldaño más, ¿sí? En este caso, ustedes ven que aquí han colocado asociaciones vecinales, ONGs, parroquias, quizá juntas parroquiales, GATS, medios de comunicación, plataformas, redes de solidaridad, economía social, etc. Y en los triángulos son los actores que tienen mucho más poder simbólico, ¿no es cierto? O tal vez no simbólico, pero tienen más poder. Se me ocurre algún ministerio, alguna institución educativa, por ejemplo, aquí les ponen como direcciones, la iglesia. Entonces son actores que ya tienen mucho más actoría y tienen más poder. Entonces aquí nosotros ¿cómo partimos, no es cierto? Les pedimos prácticamente a los participantes que coloquen los actores. Las decíamos, ¿no? E incluso se les suele dar tarjetas de las diferentes figuras para que más o menos vayan ellos colocando, ¿no? Este actor pertenece, este es un círculo, este es un cuadrado. Sin embargo, si usted domina y puede incluso aportar, decíamos, hay muchos colectivos, hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir, y a veces nosotros llegamos y decimos, escriba aquí, ¿qué le parece? Entonces es una situación bastante compleja y eso se puede identificar en un buen diagnóstico, ¿verdad? Para que usted tenga una idea de cómo está su colectivo y cuáles son las falencias incluso que tiene su colectivo. Entonces, una vez incluso ustedes les pueden apoyar colocando en qué figura pertenece, a qué figura pertenece cada actor, ¿no es cierto? Una vez con esto, nosotros partimos de un... como que se me fue como una matriz más o menos, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente en la parte inferior vamos a colocar la postura, ¿no es cierto? Si están afines, son diferentes o son opuestos. Y en la parte lateral, hacia arriba, va el tema desde el poder. Si tiene poco poder, medio poder o tiene bastante poder, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, este es un sociograma sobre los temas de cultivos de las hojas de coca en Perú. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que los círculos, recuerden que eran las personas o las
asociaciones que no estaban organizadas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, miren, están los peones, les colocan como lo más bajo, ¿no? Porque no tienen poder. Si se dan cuenta en la parte del poder, ellos están en bajo, pero están totalmente opuestos, obviamente, a lo que plantean las instituciones que en realidad están opuestas al tema del cultivo de la hoja de coca en este caso. Entonces, si se dan cuenta, miren, tenemos los cuadrados que más o menos están regados por todo lado, pero es muy visual el tema de los triángulos, que son los actores que tienen más poder, ¿no es cierto? Aquí, miren, de lo poco que puedo leer, dice el Congreso, el gobierno, la embajada, la policía. Entonces, a ellos les colocan en un nivel de muy alto poder y totalmente opuestos a las asociaciones chiquitas que decíamos que no tienen poder, ¿no es cierto? Entonces, una vez que primero hacemos esta tarea de colocar actores, colocamos actores en la matriz, prácticamente siempre les vamos colocando en el cuadrante al que pertenece, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, empezamos a plantear las relaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí les habíamos planteado algunas relaciones, sin embargo, podemos quedarnos con las que ustedes crean más pertinentes, ¿no? Para no hacerlo tan complejo. Entonces, le planteaban como relaciones fuertes, relaciones estables, quizá las líneas como que más marcadas, ¿no? Bien obscuritas. Respecto a las relaciones débiles, están entrecortadas, así como que punteadas, ¿no? Líneas punteadas. Y si es que encontramos unas líneas como una X o una cruz, prácticamente quiere decir que hay un conflicto. Entonces empezamos a lanzar todas las relaciones entre todos los actores que hay. En este caso, miren, por ejemplo, es muy importante, si se dan cuenta, el colectivo de acá de la parte derecha, que son los no organizados, tienen muy buenas relaciones entre ellos, ¿sí? Si ven las líneas rojas son muy fuertes, es porque entre ellos hay muy buenas relaciones. Pero si se dan cuenta, al lado contrario están todos los triángulos y ellos también tienen buenas relaciones entre ellos. Entonces, como que se da aquí como que están confrontados, ¿sí? Pero, y miren, la línea celeste con las X quiere decir que hay conflicto, ¿no es cierto? Entonces empezamos a lanzar todas las líneas de las relaciones, incluso miren acá en el lado derecho hay una relación conflictiva y una relación débil también, ¿sí? Y después de esto, de manera visual, porque este es un tema visual, ¿no es cierto? Usted trata de agrupar. Entonces aquí hemos agrupado todas las organizaciones que no son organizadas, valga la redundancia, ¿no? Que son los círculos. Y miren, ellos tienen una muy buena relación. Y si se dan cuenta, están totalmente opuestos a todos los triángulos, porque acá en el otro lado están solo triángulos. Quiere decir que son instituciones con alto poder, ¿no es cierto? Y tenemos que tienen una relación conflictiva. Entonces, prácticamente aquí ellos no quieren que siembren y que cultiven las hojas de coca. Es muy puntual y se identifica. Pero usted ya lo ve a través de los diferentes actores y de las diferentes relaciones. Así que usted ya va a saber a dónde acudir, a quién no consultarles ciertos temas, a quién sí consultarles otros temas, ¿no es cierto? Este es un tema visual y prácticamente aquí usted identifica, estos se llaman como conjuntos de acción, ¿no es cierto? Estos conjuntos de acción en lo que usted más o menos puede identificar de las personas que están agrupadas. Entonces, prácticamente un sociograma nos sirve para eso, ¿no? Para identificar relaciones de actores, que es algo muy importante dentro de los procesos de diagnóstico, porque usted está identificando también actores claves para saber cómo a quién acudir en caso de, o a quién acudir para realizar el proceso de intervención, ¿sí? Más o menos eso, ¿sí? Paso rápido también porque veo que ya no tenemos mucho tiempo. Siempre decimos el FODA es una estrategia súper interesante, súper linda y siempre la hacemos, ¿no? Sin embargo, el FODA no queda solo en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay algo más después del FODA, ¿no? Porque si no, queda como que en eso y es muy interesante, pero ¿qué hacemos después del FODA, no es cierto? Aquí les tenemos la propuesta del FODA con análisis combinatorio, compañeros. ¿Qué implica el FODA con análisis combinatorio para los compañeros que quizá ya lo saben? Es súper interesante y quizá nos pueden ahí apoyar con alguna experiencia o algo, cómo les ha ido en este proceso, ¿no? Como ustedes saben, dentro del FODA, las oportunidades y las amenazas primero son de origen externo, ¿no es cierto? Eso no depende de nosotros, ¿sí? Es como los supuestos en el marco lógico, son cuestiones que nosotros ya no los podemos controlar. Pero, por ejemplo, las fortalezas y las debilidades son de origen interno del equipo, algo que sí se puede solventar, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí empezamos a cruzar los diferentes ítems del FODA, ¿no es cierto?
Entonces, si usted encuentra y le cruza las fortalezas con las oportunidades, nos vamos a encontrar que tenemos una estrategia, aquí le pone FO, ¿no es cierto?, por las iniciales, y es una estrategia de crecimiento, ¿sí? Porque así como le está bien fortalecido de manera interna, encima tiene oportunidades de fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted tiene altas posibilidades de crecimiento. Así que tiene que seguir creciendo, expándase, le está yendo muy bien en su proyecto, continúe, eso le quiere decir, ¿no es cierto? Pero también nos damos vuelta y les empezamos a cruzar, ¿no es cierto? En este caso, las fortalezas con las amenazas, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia de resistencia, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente nos habla de que el fortalecimiento de sus sistemas y su proceso interno de la institución, perdón, se me estaba... mi niño estaba por allá, entonces le escuché. Entonces, aquí es una estrategia de resistencia, ¿no es cierto? Porque así como usted tiene fortalezas, le está yendo bien de manera interna, pero tiene amenazas de fuera. Entonces, tiene que estar pendiente, porque si quizá por algo ustedes se debilitan, todas esas amenazas de fuera corroborarían para que usted fracase, ¿no es cierto? Entonces, esta es una estrategia de resistencia que tiene que estar pendiente. Empezamos a trabajar sobre las debilidades y las oportunidades, ¿sí? Entonces, en este caso es una estrategia de conservación. Si ustedes están débiles, digamos, como equipo, no les está yendo bien, tienen bastantes problemas, falencias. Mami, se está yendo la lejos por las gradas. Perdón. Tienen bastantes falencias, pero a su vez tienen muchas oportunidades de afuera, ¿sí? Entonces, las oportunidades de afuera hacen de que más bien usted, como quien dice, póngase pilas con el equipo, ¿no es cierto? Y trate de salir adelante porque de afuera tiene varias oportunidades. Entonces, tiene que como tomar en consideración todo lo bueno que tiene de afuera, las oportunidades, ¿sí? Y no deje pasar, es a veces como dicen, es como un tren, si se fue, qué pena, ya se le fue el tren. En este caso, aprovecha las oportunidades que tiene. Y nos vamos a la última estrategia, que son las debilidades con las amenazas, ¿sí? Usted empieza a cruzar y dicen, bueno, pues, si tengo debilidades como equipo, estamos mal, no tenemos buenas relaciones, y encima tenemos un montón de amenazas de afuera, entonces aquí prácticamente le dice, busque otro proceso. Este no es el adecuado para usted, trate de buscar nuevas estrategias, pero quizá o dele un tiempo, pero actualmente esto no es para usted. Por eso es la técnica de evasión, ¿sí? Entonces, siempre nos quedamos nosotros en el tema del FODA y solo sacamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero es mucho más interesante que usted quizá en su informe de diagnóstico, cuando vayamos a hacer la devolución de información, les proponga, ¿no? Porque nosotros, como quien dice, sacamos información de los colectivos, de las organizaciones con las que estamos, pero usted también puede proponerles, ¿no? Les proponemos estas estrategias como equipo, como grupo organizado que ustedes son. Entonces, todo esto, compañeros, ustedes van a encontrar en las guías metodológicas que les estamos planteando de la red CIMAS. Y como les digo a los compañeros que no están con nosotros en el Drive, les podemos compartir. Así, muy ligero. Dentro de las metodologías participativas también hablamos de los sociodramas, así como el sociograma es un tema visual, el sociodrama prácticamente les damos una situación puntual, ¿no? Yo recuerdo este colectivo eran unos niños de una comunidad en Turi y se les estaban trabajando temas de derechos y en este caso era básicamente el tema de las personas con discapacidad. Entonces, imagínense, son temas a veces un poco... digamos, tediosos para trabajar tema de derechos y encima con niños. Sin embargo, se les plantea una situación, un caso puntual y lo ven hasta muy divertido, ¿sí? Entonces ellos se habilitan y empiezan a crear situaciones reales de cómo podrían ellos actuar. Entonces esto me parece interesante mostrarles porque creo que incluso podríamos adaptarlo también quizá. Es un poco complejo la virtualidad del tema del sociodrama, pero nos toca también ser creativos, ¿no? Y sobre todo por precautelar ahorita toda la situación que estamos abordando. Esto les colocaba de manera muy general, compañeros. Siempre les he dicho a todos los compañeros, nosotros siempre para hacer algún proceso leemos, buscamos en PDOTs, en páginas web, nos leemos portafolios de prácticas de los ciclos anteriores, buscamos ensayos, artículos científicos, toda la información que tengamos, ¿no? Y no colocamos eso.
y prácticamente usted está haciendo un análisis de información secundaria porque está buscando e indagando sobre el problema, ¿no es cierto? Entonces, esto también podríamos colocar dentro de sus diagnósticos como un análisis de información secundaria dentro de su proceso de diagnóstico o en la propuesta que usted esté planteando, ¿sí? Aquí tomar muy claro y en consideración, la CIOMI planteaba, ¿no? Recuerdo que ella decía, claro, dentro de los diagnósticos podemos utilizar las metodologías participativas, también metodologías cualitativas o cuantitativas. Esta es una pequeña investigación, ¿no es cierto? Un diagnóstico es como, yo siempre les digo, es como una chiquita tesis que usted está haciendo. Entonces, la idea es organizar muy bien lo que usted va a hacer y no mezclar las cosas, ¿no es cierto? O si es que lo va a hacer o lo va a combinar, un poco explicarlo muy bien en la metodología. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos visto unas cuantas técnicas nada más sobre metodologías participativas, que es algo muy puntual. Pero, por ejemplo, miren, dentro de esto no voy a ahondar para nada porque yo asumo ustedes ya pasaron por metodología de la investigación y les he puesto solo unas 3 metodologías cualitativas, como es la observación. El hecho de que estemos conectados no quiere decir que no podamos observar y percibir, ¿no es cierto? Hay muchos grupos que tienen muy buenas relaciones y conversan y antes de que empiece la sesión están conversando muy bien y todo y nos falta el tiempo. Pero así también hay otros de equipos que realmente no conversan, de hecho no se conectan, y es bastante complejo y usted a través de la observación ya puede identificar algunas cuestiones, ¿no? Y algo que tomar en consideración dentro de la observación, no solo es observar por observar, usted tiene que tener incluso una guía de observación, ¿no es cierto? Porque usted tiene que tener muy pendiente realmente qué es lo que quiere observar, ¿sí? No es así, por ejemplo, en esta asociación, es una asociación de mujeres que es frente a la cárcel de Turia, entonces ellas tienen una muy buena relación y ahí podemos observar que están contentas, ¿verdad? Disfrutan de la sesión, prácticamente les interesa aprender y sobre todo les interesa trabajar sobre ellas mismas. Las entrevistas semiestructuradas, ¿no es cierto? En muchos de los grupos con los que estamos trabajando están planteando la entrevista como una de las técnicas dentro del diagnóstico. Es muy clave porque usted aquí tiene que tener claro a qué líder le hace la entrevista, porque es quien nos va a dar la información que requerimos, ¿verdad? Y quizá un grupo focal. Todo esto era de grupos que los hemos trabajado de manera presencial. Sin embargo, a través de la virtualidad también podemos hacer, ¿no? El mismo hecho de que estemos conectados en la sesión implica el tema de trabajar de manera colectiva y de manera grupal. Entonces, bueno, más bien, compañeros, era un poquito un resumen muy rápido y ligero por cuestiones de tiempo sobre el tema. Nosotros les vamos a pasar estas pequeñas diapositivas que hemos ido compartiendo. Les teníamos a continuación otro proceso que lo vimos con otro equipo la semana anterior sobre temas visuales y participativos, pero esa es otra jornada incluso que nos tomaría mucho más tiempo trabajar. Sin embargo, es necesario también irlo abordando en la medida de lo posible. Nosotros siempre como parte de este proceso tenemos el complemento, ¿no? Es bastante subjetivo revisar si se conectó o no se conectó. Sabemos que muchos tienen problemas de internet, sin embargo siempre tenemos como complemento una tarea muy puntual, muy chiquita, ¿sí? Pero eso hace también de que usted pueda comprometerse también y de que siga aprendiendo. Entonces, si no estoy mal, sí, entonces más bien, Pau, te dejo aquí con la guía. Ya, bueno, compañeros, para quienes, saben que para quienes están en prácticas de servicio comunitario, tenemos una evaluación. Si bien todos han estado participando por aquí, nosotros necesitamos también que ustedes evidencien justamente todo lo que van construyendo, tanto desde este espacio de formación complementaria, como también desde los espacios de autoeducación, digamos, porque esto también requiere un proceso de investigación. Ya, el taller el trabajo autónomo que ustedes tienen que presentar es el siguiente. Primero, investigar y describir metodológicamente una técnica o herramienta participativa que no haya sido abordada en el taller de formación complementaria, es decir, que no se haya abordado aquí. Como decían los compas, hay algunas técnicas adicionales, el nombre de la técnica, cuál es el objetivo que pretende esta técnica y cómo es el desarrollo metodológico. Esto de manera general. Y la otra actividad es que con las técnicas y herramientas metodológicas abordadas y también las que ustedes conozcan, puedan ustedes planificar un taller participativo de diagnóstico. ¿Ya?
es importante que se pueda adaptar esta planificación o que esté adaptado y contextualizado en los espacios de intervención en los que ustedes están actuando en este momento. Por ejemplo, si están en Calva, si están en Sevilla de Oro, están trabajando con niños, están trabajando con adultos mayores, que sea justamente adaptado a esa población. Entonces, nombre del taller, cuál es el nombre del taller, el objetivo que van a tener en el taller, y ahí ustedes colocarán, por ejemplo, conocer cuáles son las... no sé, conocer cómo está me voy a inventar, cómo está los derechos de los niños y niñas en el Cantón Sevilla, por ejemplo, ¿ya? Estamos también con, el resto ya es un poco más operativo, digamos. En el tema de hora, como no tenemos horas exactas, ustedes pueden poner los minutos, por ejemplo, actividad, presentación o bienvenida al espacio. ¿Cuánto? 5 minutos. Objetivo, dar la bienvenida a las personas que van a participar del taller y generar un ambiente de confianza. ¿Cuál es la metodología que van a utilizar? Y ahí ustedes irán desglosando. Y lo que vamos a poner mucho más atención es justamente en cómo se va a levantar la información. Me voy a inventar nuevamente, árbol de los sueños. ¿Cuánto me va a llevar? Tal vez unos 15, 20, 30 minutos. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de esta herramienta? ¿Cuál es el desarrollo metodológico de esta herramienta? O sea, cómo se va a desarrollar el paso a paso, si se requieren materiales y cuál, bueno, responsable podemos omitir porque esto va a ser en un equipo justamente. Y recomendaciones para la ejecución. Ustedes como facilitadores, en el caso de que quisieran hacer llegar este taller o esta agenda, digamos, a otra persona, ¿qué recomendarían como facilitadores? Este espacio al final, solo si le mueves un poquito más abajo. ¿Ya? Tiene una autoevaluación del estudiante para que ustedes también coloquen, haciendo una revisión de su propio documento, sobre cuánto calificarían el documento desde su propia percepción, desde lo que ustedes mismos han aportado, y aquí hay una evaluación del docente donde los tutores académicos estarán poniendo ya la nota directamente. Aquí más bien, si ustedes tienen preguntas, que nos hagan saber y para nosotros irles retroalimentando. Sí, chicos, un poquito la explicación, ¿no? De qué tenemos que hacer en el caso de los compañeros que estamos vinculados a este tema. Realmente los compañeros de orientación, asumo, sería como un plus en el caso de que deseen hacerlo con FER. Pero bueno, el resto del equipo prácticamente todos lo hacemos. Nosotros les mandaremos por mail, pero si era necesario indicarles. Y les colocaremos ya también ahí la fecha de entrega y cada tutora también ya ustedes ya trabajarán en las tutorías este tema, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Y si no es de esto, más bien ya para ir cerrando un poquito sobre la sesión, quizá algún aporte, o si no, bueno, pues damos por entendido de que les ha quedado claro y más bien ya para ir cerrando la sesión porque ya se cumplió el tiempo. Doménica, sí, Doménica dice si se realiza individual. Esto va a depender de las indicaciones ya de los tutores académicos como tal. Algunos lo dirán en parejas, de 3 en 3. Va a depender del tutor académico, más bien para que puedan organizarse conjuntamente con ellos, con cada tutor académico. Sí, más bien de manera general, compañeros, la consigna para que se trate un poco no se complique, ¿no? Pero ya la ISA, la PAO, en mi caso yo, con David, también ya trabajarán de manera más operativa. Pero más o menos esa es la tarea. Y bueno, pues si no hay más dudas o inquietudes por mi parte, y creo que también por la PAO, igual ya le daré la palabra. Un agradecimiento, compañeros, por su tiempo, siempre por su predisposición. También a los compañeros que nos han apoyado, que han colaborado. Muchas gracias por el espacio. Creo que parte de nosotros también es hacerlo participativo. Sí, a veces estamos en una sesión quizá que es para aprender metodologías participativas y no participamos, es medio incoherente. Sin embargo, también ya depende aquí mucho de ustedes. Y recuerden mucho del tema de actitud y de ser empáticos, ¿sí? Por mi parte les agradezco y bueno, pues ya estaremos hablando ahí con cada uno de los equipos respecto a las tutorías y a cada proceso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Soledad. Gracias, compañeras. Gracias, Fer, también a usted. Cuídese mucho, ya estamos conversando. Gracias, Pao, Gracias, Sole, chicas. Isa. Chao, chao. Gracias, Fer. Gusto saludarles también. Igualmente, gracias. Excelente, excelente trabajo.